¿Cómo están, muchachos? Ahora sí, buenos días. Los saludo el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva sesión de nuestro curso de Historia del Perú. Ya hoy día es la segunda sesión de avance de las 17 semanas que se han programado, tomando en cuenta el examen de admisión de diciembre que se ha propuesto realizar la universidad. Así que hay que estar expeditos para ese momento. La clase anterior me tomaba un tiempo inicial para terminar mencionándoles que ustedes tienen que terminar escuchando las clases muy atentamente en las mañanas, repasando en las tardes, practicando en las noches, y estar todo el día precisamente activos estudiando, porque de eso va a terminar dependiendo la posibilidad mayor de poder tener éxito en ingresar a la universidad. ¿Ya? Así que espero que la semana anterior lo hayan hecho, ¿ya? Y espero que continúen precisamente con esa fuerza. La clase anterior habíamos trabajado el periodo de la comunidad primitiva en el Perú, como lo llaman lumbreras, dividido en el periodo lítico, ya de cazadores y recolectores, y el periodo arcaico, donde la población progresivamente se va haciendo sedentaria y con una economía productiva. En ese proceso, habíamos observado restos arqueológicos con algunos datos importantes. Piquimachay 1 en Ayacucho son los restos líticos que muestran la presencia humana más antigua en el territorio peruano. Habíamos hablado, por ejemplo, de Toquepala con las pinturas rupestres con escenas de cacería colectiva y selectiva, también en las pinturas más antiguas del Perú. La Uricocha y Paiján siendo los restos óseos más antiguos de la sierra y la costa respectivamente. En el caso de Paiján, la producción de arpones, ¿ya? De lanzas de pesca, ya que los pobladores de la costa van a terminar teniendo esa actividad cada vez más avanzada. En la época del arcaico inferior, la población, producto del incremento de la temperatura, deja de vivir en las cuevas y vive en viviendas temporales fuera de ellas, llamadas aldeas. Además de las aldeas, recuerden que eran grupos semisedentarios y con una economía mixta. Cazan, pero también comienzan a hacer una cacería selectiva y a las mejores presas las guardan para promover su reproducción, ya que van a ser su comida futuro. Lo mismo con el respecto a las plantas o a los frutos que comían. Hacen una selección de los frutos y a los mejores frutos los van a terminar cultivando a través de pequeños espacios o huertos, y por eso hablábamos de la horticultura. En el periodo del arcaico superior, semejante al neolítico y el estudio universal, las cosas cambian, ¿ya? Los grupos humanos se hacen sedentarios y nacen los ayllus en el mundo andino, conjunto de bandas que se van a establecer en un solo territorio. Estos ayllus tienen una sociedad estratificada, todavía no de clases sociales, pero estratificada sí. Está un sacerdote que da la información astronómica y el calendario acerca de cuándo va a terminar lloviendo y cuándo es el momento preciso para cultivar. Pero además, precisamente de esto, recuerden que estos sacerdotes van a terminar siendo los que dirigen el culto organizado, y esto se observa a través de la presencia de templos, ¿ya? En donde hay gente que trabaja para la construcción de un templo y dando ofrendas a los dioses, cuyos sacerdotes terminan siendo los intermediarios o quienes se apropian de esos recursos. Otro dato que termina siendo importante dentro de este proceso es que en el arcaico superior aparecen sociedades como Huacaprieta, como Cotocho o como Caral, ¿ya? Con una antigüedad semejante a los restos del imperio antiguo egipcio o a los sumerios en Mesopotamia, con 3.000 años antes de Cristo aproximadamente. En la parte final de la clase yo les hablaba de las teorías acerca de cómo surge la alta cultura en el Perú. Se le llama alta cultura cuando los pueblos han dejado solamente su condición de subsistencia, es decir, de producir alimentos para sobrevivir, y comienzan a tener una organización más compleja. Compleja en la medida, ¿ya? Compleja en la medida que van a terminar generando excedentes de producción, ¿ya? ¿Qué significa eso de los excedentes de producción? La gente produce más de lo que requiere, y producto de ello, ¿ya? El producto de ello es que van a poder mantener a personas que no producen alimentos, ¿ya? Que no producen alimentos, eh, de una manera, digamos, importante. ¿A qué me refiero? Agricultores y ganaderos van a producir, digamos, requieren 50 cantidades de productos para vivir una cantidad aleatoria, pero ellos ahora producen 80, porque tienen tecnología agrícola, porque tienen un mejor desarrollo de la ganadería. Entonces, este excedente, este exceso de recursos, va a terminar siendo entregado a la élite que gobierna, que son sacerdotes, y ellos se van a terminar encargando, uno, de apropiarse de una parte de ellos, y dos, de repartir a quienes producen objetos de lujo para la élite.
¿Quiénes son estos? Los artesanos, ¿ya? El nacimiento de los artesanos que se dedican exclusivamente a ese tipo de tareas, a los que hacen joyas, a los que hacen tejidos, a los que hacen grabados, a los que hacen esculturas, y sobre todo los que hacen cerámica, van a terminar siendo la muestra, repito, del crecimiento de estos pueblos. De tal forma que vamos a terminar encontrando, un avance importante dentro de esta sociedad, dentro de este periodo. En la época del arcaico superior, en la época del formativo inferior, nacen los artesanos y con ellos nacen las civilizaciones. Hace varios años atrás, a inicio del siglo XX, diferentes arqueólogos y autores comenzaron a discutir de cómo se desarrolla esa alta cultura. Recuerda que Max Uhle terminaba planteando, bajo la teoría difusionista, que fue pregunta de examen de admisión, el último examen, terminó planteando que la cultura nace en Egipto y se fue trasladándose a otras partes del mundo y así llegó al Perú. Desde México va a llegar al Perú, va a decir él. Los mayas van a terminar formando en la costa peruana dos culturas, la proto-chimú en la costa norte, la proto-nazca en la costa sur, y van a terminar trasladándolo luego a la sierra. Esa era su propuesta. Pruebas, construcciones piramidales elevadas, pruebas, semejanza entre el idioma moche y maya. ¿Ya? Tiempo después, hablábamos de esto, Tello va a terminar planteando que no es así, que él había descubierto una cultura más antigua que los proto-chimú como chica y que los proto-nazca paracas. Esa cultura más antigua era Chavín, y que Chavín, ubicada en la sierra, ¿ya? No podría haber nacido de pueblos de procedencia costeña, porque él es más antiguo. De tal manera que Chavín no era hijo de los pueblos costeños, sino que era el padre de esos pueblos, o la madre de esos pueblos. Por eso hablaba de la cultura matriz. Chavín le da vida a los pueblos de la sierra y la costa, va a terminar planteando Tello, ¿ya? Eh, pero además él consideraba que Chavín tenía un origen amazónico porque las figuras de sus dioses, como veremos en un rato, vienen teniendo, ¿ya?, ese tipo de peculiaridades, ¿ya? En el paso del tiempo se logra demostrar que ni uno ni otro estaban totalmente correctos, ya totalmente correctos. La teoría más sólida era la de Tello, pero se terminó encontrando luego culturas más antiguas, ya que Chavín, como lo vamos a ver ahora, Cupisnique, Garagay, Negritos, ya Cunturhuasi, Pacopampa, ya las Aldas, etcétera. De tal forma que lo que se puede terminar llegando a plantear es que Chavín fue uno de los tantos pueblos, ya, de ese pequeño periodo, pero que terminó destacando, ¿ya? Y por eso terminó imponiendo su sistema religioso, su sistema arquitectónico, su moda cultural, y así podemos hablar de una cultura de gran influencia para esta etapa, de un horizonte, como lo diría John Howe. Precisamente eso es lo que vamos a terminar hablando ahora. Lo que hoy vamos a hablar es la continuación del avance de la semana anterior. Tras el periodo precerámico, como lo llama John Rowe, nace el llamado periodo del horizonte temprano. ¿Ya? El horizonte temprano. El horizonte se le define por parte de Rowe, y que lo había mencionado la semana anterior, como una época, ya una época, o sea, un marco temporal, un espacio temporal, en donde se observa un estilo de cerámica difundido a muchas regiones a la vez. ¿Ya? Horizontes, para Rowe hay tres. Horizonte temprano, Chavín Paracas, que es el que vamos a ver hoy. Horizonte medio, Huaycahuanaco, y horizonte tardío, los Incas. Estos son los horizontes. Entre los horizontes encontramos dos intermedios. El intermedio temprano, donde están Mochicanasca, Huarpa, y Lima, ya que lo vamos a ver hoy también, y el intermedio tardío, donde están Chimú, Chincha, Chancas, Aymaras, Huancas y demás, ya que lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, tomen en cuenta, para Rowe, ya Horizonte es el periodo donde el estilo de cerámica de un pueblo se difunde a muchas regiones en la misma época, ¿ya? Para Lumbreras, este periodo del horizonte temprano que habla Rowe, él lo termina definiendo como el periodo formativo, ¿ya?, que va entre el año 2000 al año 200 a.C. De ese periodo formativo tiene a su vez, como lo estás viendo en esta línea de tiempo, tres etapas, ¿ya?, donde la más importante está en el formativo medio, donde Chavín es la cultura principal. Entonces existe una época previo a la gran influencia de Chavín, que llamaríamos formativo inferior, del 2000 al 1200, y una época posterior, cuando Chavín entra en decadencia, que es la época del formativo superior, entre el 700 y el 200 a.C. Entonces, vamos a trabajar esto. Ahora, en este periodo formativo en general, en cualquiera de las tres etapas, una característica general es que existe un gobierno de carácter teocrático.
¿Qué significa teo? Teo significa Dios. Crático viene de la palabra kratos, que significa poder. Entonces, una teocracia ya hace referencia al poder de los dioses, ya al poder de los dioses. ¿Por qué? Porque en estas etapas los pueblos consideraban de que todo cuanto existe ya ha sido entregado por parte de Dios. Es decir, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, la tierra han sido creadas por Dios. ¿Ya? Los alimentos son otorgados por Dios, la vida es otorgada por parte de Dios, la salud es otorgada por parte de Dios. Entonces Dios determina nuestra vida. Pero como Dios determina nuestra vida, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere? Para eso están los sacerdotes, ¿ya? Que son los intermediarios entre Dios y los hombres. Entonces, cuando el sacerdote dice, tienen que hacer A porque Dios lo manda, los pueblos lo van a terminar aceptando. ¿Por qué los pueblos lo aceptan? Porque estos sacerdotes, no se olviden, son astrónomos. Ellos dicen recibir información de los dioses, pero en realidad están observando el cielo, las estrellas, las constelaciones, etcétera, para poder hacer una calendarización del tiempo eficiente y poder decir cuándo es que va a llegar la lluvia. ¿Ya? Ese dato eficaz hará de que la población tenga un buen cultivo y creerá, por lo tanto, de que los dioses terminan siendo generosos con ellos, importantes, y hay que pagarle ofrendas, que los sacerdotes al final terminan acumulando. Entonces, ¿qué es un Estado teocrático? Es un sistema de gobierno donde los sacerdotes gobiernan, tienen el poder y justifican su poder a través de las divinidades, a través de que los dioses le terminan dando conocimientos, cosa que no termina siendo real. Pero es lo que la gente acepta durante este periodo. En las tres etapas del formativo hubieron gobiernos teocráticos, ¿ya? Profesor, no hay militares, ¿ya? Militares hay en el formativo superior, no en Chavín, ¿ya? En Chavín, pero no gobiernan. Los que toman las decisiones son los sacerdotes y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? En la primera etapa del formativo inferior, ya que va del año 2000 al 1200 a.C. aproximadamente, es donde nacen las altas culturas, ¿ya? O civilizaciones. Repito, ¿por qué había alta cultura? Porque había desarrollo artesanal, ya había desarrollo artesanal. Gente que se dedica exclusivamente a la producción de escultura, ya sea en madera, en piedra, a gente que se dedica a la textilería, a hacer tejidos, gente que se dedica a hacer joyas, como la orfebrería, ya que acá te estoy mostrando en la parte inferior derecha, ya la parte inferior derecha, que le pertenece a Puntuhuasi, esculturas como la que se encuentra en Garagay, en Lima, ya sobre adobe o sobre piedra, como la que se encuentra en Sechín, ya personas que se dedican a ese tipo de tareas y van especializando su trabajo. O los ceramistas, los que hacen guapos, ¿ya? Los que hacen guapos. ¿Cómo logra, ya insisto, cómo logra un grupo de personas dedicarse solamente a eso? Yo entiendo, profe, que el que cultiva se puede comer sus alimentos, ¿ya? Pero el que hace una cerámica, ¿qué hace? ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Hay una base económica. Hemos pasado de una economía de subsistencia, ya de subsistencia en la que se producía para poder sobrevivir, ¿ya? A una economía excesitaria, excesitaria. Yo necesito, mi familia necesita 30 raciones de alimentos y tengo 50. Tengo 20 de excedente y ese 20 yo lo puedo terminar intercambiando. Como hay personas a las que les sobran recursos, ¿ya? Entonces hay personas que van a decir, esos recursos que ellos tienen podrían ser míos, pero yo tengo que ofrecerle algo para que me lo den, ¿ya? Para que me lo den. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, para que entiendas eso de la economía excesitaria para los que son nuevos, ¿ya? Una familia, digamos, de 4 personas termina requiriendo una cantidad aproximada de, ahora, si es que lo tienes en un colegio particular y tienes unas costas regulares, digamos, de 3.000 soles, ¿ya? Para poder sobrevivir, ¿ya? Pero si la familia gana 5.000, ¿ya? Entonces yo puedo terminar ahorrando 1.000 y gastando 1.000 extra, ¿ya? Entonces yo puedo terminar diciendo, bueno, me voy el fin de semana al cine con mi esposa y con mis hijos, ¿ya? Y ahí voy a terminar gastando como 150 soles, ¿ya? Entonces va a haber alguien que diga, oh, yo te ofrezco el cine, ¿ya? Para el Cineplan, Cinemar, Cinestar, y me dicen, yo te ofrezco esto, gasta tus recursos conmigo, ¿ya? Pues ellos tienen un trabajo especializado para terminar brindando un servicio por el cual yo voy a pagar. Acá no hablamos de pagos directamente porque no hay moneda, ¿ya? Porque no hay moneda. Lo que hay que tomar en cuenta es que existe alimentos excitarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay gente que le sobra alimentos y hay otro grupo de gente que dice, yo no quiero seguir trabajando en la tierra. He encontrado un tipo de tierra rojiza que si le echo agua, ya que si le echo agua, se puede moldear. Y si se puede moldear, la puedo terminar poniendo al horno, secarlo, ya, y esto se puede terminar convirtiendo en una gran vasija.
donde se guardan alimentos, semillas, frutos, agua, chicha, y luego lo puedo terminar intercambiando. Entonces, yo hago mi recipiente de cerámica y se lo ofrezco a esta persona. Oye, mira, ¿sabes qué? Con este recipiente tú puedes guardar todos estos recursos, ¿ya? Para que no los tengas desperdiciados de un lugar a otro, para que los gorros no se lo coman, etcétera, ¿ya? Es, tú dame 5 raciones de alimentos y yo te doy esta cerámica, o esta vasija. Yo te voy a decir, bueno, tengo 20, si entrego 5, me quedan 15, me conviene, ya me conviene. Entonces, gracias al exceso de productos, ya voy a poder mantener a personas que no se dedican a la producción de alimentos, y eso es fundamental. Pero ¿cómo se logró ese excedente? Bueno, ese excedente se logró gracias a que ahora los campos de cultivo son más grandes. Antes, en la época del arcaico superior, yo les había hablado, se producía algo llamado por el nombre de agricultura extensiva o agricultura de secano. ¿Cómo era la agricultura de secano? Por acá viene el río. El río a veces aumenta su caudal, su cantidad de agua, e inunda el valle, es decir, moja las laderas del río. Cuando esta zona comienza a, digamos, a dejar de inundarse, la tierra está humedecida y tiene una serie de nutrientes, ¿ya? Minerales que el río ha traído. Ese es el momento de cultivar. Cuando se está secando la tierra, es el momento de cultivar en este lugar y la producción crece. Pero en la época del formativo inferior se produce lo que dice acá, la agricultura intensiva, que se pone con negrita y subrayado. La agricultura intensiva implica el uso de tecnologías, ¿ya? Y la tecnología que se crea en el formativo inferior es los canales de regadío. ¿Quiero un canal de regadío? Bueno, si por acá viene el río, yo le voy a terminar abriendo un caminito, ¿ya? Como un bracito al río. ¿Para qué? Para que las aguas ya no solamente hagan fértil el valle o el territorio que está al costado, sino que puedo ampliar las zonas de cultivo. Si yo acá producía 50, ya gracias a estos canales que voy a terminar abriendo puedo producir 80. Ahí está el excedente, ahí está el excedente. Y gracias al excedente puedo mantener a los artesanos y ahí encontramos la base económica de este periodo. En esta época, en toditos los pueblos del formativo inferior, varios de los que te he puesto acá en este cuadrito en la parte superior derecha, los pueblos toditos terminan siendo estados teocráticos, todos son gobernados por sacerdotes, todos terminan siendo solamente pequeños pueblos locales, ninguno de ellos se ha expandido por muchas regiones a la vez, ¿ya? Y además son gobiernos autónomos. Cada uno de ellos tiene sus dioses y sus sacerdotes, ¿ya? Y sus sacerdotes. Cada uno de ellos hace calendarios para poder establecer el tiempo de lluvias, pero algunos son más precisos que otros. ¿En qué destaca? Ahí te lo estoy separando en el cuadro. En el caso de la producción de cerámica, ¿ya? La cerámica más antigua de la costa lo encontramos en Las Aldas, en Ancash, cerca de Chimbote. La cerámica más antigua de la sierra lo encontramos en Cotox, donde estuvo el templo de las manos cruzadas, pero en un periodo posterior llamada como fase guairajirca. Y en la selva, la cerámica más antigua la encontramos en Tutiscán, Ucayali, ¿ya? En el caso de la producción de joyas, tenemos o destaca Cumburhuasi en Cajamarca, con esta corona precisamente hecha de oro, ya para alguien de la élite, ya. Y con esta muestra nosotros ya podemos hacer una diferenciación social muy clara. Ya, estas coronas de oro no son para cualquiera, son para alguien que tenga poder, ya. En el caso de los frisos terminan siendo las esculturas en las paredes. Y los frisos destacan, por ejemplo, ¿quién? Destaca Garagay, que está acá, ya ubicado en San Martín de Porres, en Lima, con esculturas como esta que termina siendo un ser felínico, si te das cuenta, tiene colmillos, una nariz muy ancha, y tiene algo que sobresale, como una trompa, que en realidad no es una trompa, en realidad los investigadores consideran de que eso termina siendo algo así como un habla, ya un habla, algo que le está diciendo. Y para muchos le interpretan como una divinidad creadora, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que el verbo se convierte en sustancia, ¿ya? En sustantivo. ¿A qué me refiero? Recuerda que en la Biblia, por ejemplo, se habla de que Dios dijo que se haga el sol y el sol se hizo, ¿no? ¿Ya? O que se haga la luz y se hizo la luz, o sea, apareció el sol. Es más o menos lo mismo. Acá lo que está diciendo es como si él estuviera diciendo algo y ese algo se materializa, ¿ya? Es un Dios creador. Pero así como está este, por ejemplo, también terminamos encontrando en Sechín, ya en la zona de Ancash, en el Valle de Casma, un templo llamado como el Templo de Caballo Muerto, donde en sus paredes frontales aparecen un montón de piedras, ¿ya? Piedras que vienen teniendo talladas figuras. En algunas, interesante, aparecen figuras de una cabeza, de un brazo, de un estómago,
¿ya? De un estómago, no de una barriga, sino de un estómago, del órgano, del corazón, de intestinos y demás, así separados en piedra diferentes, como si hubiese sido un cuerpo descuartizado. Y en la entrada del templo encontramos esta figura y otra más, ¿ya? Y otra más. Este de acá es bautizado con el nombre del guerrero. ¿Por qué? Porque viene teniendo en su cabeza como una suerte de casco y en su mano como una suerte de porro, ¿ya? Pero eso no significa de que Sechín haya terminado siendo un pueblo de militares que han terminado atacando violentamente a otros pueblos y los han terminado descuartizando. No necesariamente, porque cuando se han hecho excavaciones arqueológicas de este tipo de personajes, solamente se han encontrado 6. Solo se han encontrado 6. Esto no puede terminar teniendo un ejército de 6 personas, ¿ya? Al parecer pudieron haber tenido una suerte de fuerza violenta local, pero no una fuerza militar expansiva, ¿ya? No se sabe muy bien este caso, ¿ya? Por eso es que se viene teniendo la generalidad que hace un rato le decía, de que durante este periodo el gobierno de sacerdotes, militares no existen, ¿ya? O no era una generalidad. Y en el caso de la astronomía destaca Chanquillo en Ancash, donde se terminó encontrando una forma de terminar observando las fases del Sol o cómo se va moviendo el Sol. Y con ello terminar haciendo predicciones acerca del tiempo, un calendario astronómico. Entonces, estos pueblos, repito, van a terminar siendo muestra de esta presencia de especialistas en la producción de cerámica, de la orfebrería, de esculturas, de astronomía, porque son gente que pueden dedicarse exclusivamente a ese trabajo, porque son mantenidos, porque son mantenidos por los excedentes de alimentos obtenidos producto de la agricultura intensiva que en el formativo inferior se va produciendo. Pero hay un pueblo que acá no les pongo, y este pueblo se le conoce con el nombre de Huántar. Huántar, profe, me suena. Claro, Huántar te debe sonar a Chalín de Huántar, espero yo. Huántar es uno de los tantos pueblos que viven en esta época, con la diferencia que Huántar viene teniendo a astrónomos, ya sacerdotes, con una capacidad de predicción ya muy eficiente con respecto a cómo se va a terminar moviendo el tiempo, lo que llamamos el río. Entonces, gracias a su predicción relativamente exacta, ya la producción económica de Huántar va a terminar siendo muy grande, ya, muy grande. Y gracias a esa gran producción de Huántar, se va a terminar teniendo, una una mejor producción agrícola, ya. Esta mejor producción agrícola va a generar mayores excedentes, y no solamente una mayor prosperidad para la población y los artesanos y los sacerdotes, sino que también va a terminar siendo esto observado por otros pueblos, ¿ya? Por otros pueblos, que van a ver, ¿ya? Que van a ver en Huántar, ¿ya? Que van a ver en Huántar a lo que ellos quieren, una buena producción agrícola, ¿ya? Cuando estos pueblos vienen a preguntarle a Huántar cómo es que has logrado tu producción, lo que ellos van a decir es, bueno, el poblador común y corriente dirá, no sé, yo cultivo mi tierra, le pago mis ofrendas a Dios a través de los sacerdotes. O sea, todo lo que tenemos es gracias a mi Dios. Ahora, ¿quieres que yo te ayude? Yo no puedo, el sacerdote puede. Así que anda, habla con él, ya, prométele que le vas a terminar pagando ofrendas a mi Dios y mi Dios te va a ayudar. Entonces, estos pueblos se acercan a los sacerdotes de Huántar, los sacerdotes de Huántar verán si los quieren ayudar o no. ¿Y por qué digo que verán? Porque digo incondicional. Porque el conocimiento de estos sacerdotes, ya, acerca de la astronomía y acerca de cómo cultivar su tierra, se ha terminado creando para este terreno, ya, para este terreno. O sea, mi conocimiento es especializado para este terreno. Yo no sé si mis conocimientos se pueden aplicar en otra región. Va a depender del tipo de suelo, va a depender si tiene un río o no lo tiene, ¿ya? Entonces, el sacerdote aguanta le diga, mira, yo no sé si mi Dios te quiere ayudar, me voy a acercar a tu pueblo, a ver tus condiciones, hablaré con mi Dios, a ver si quiere. Entonces el sacerdote se da cuenta de que mis conocimientos se pueden aplicar ahí, con algunas variantes, ¿ya? Entonces le va a decir, bueno, sí, mi Dios te va a ayudar, pero bajo ciertas condiciones. Cuando mi Dios te ayude, tú tienes que pagarle ofrendas permanentemente, no una vez, no cada vez que haya cosecha, permanentemente, porque mis dioses pueden ser buenos y te pueden ayudar, pero también pueden ser malos y castigadores, ¿ya? De esa manera, cuando estos pueblos aceptan, lo que hace Chavines o lo que hace Huántar es vender su conocimiento. Yo te doy mi conocimiento a cambio de ofrendas permanentes.
Cuando este pueblo aplica lo que conoce Chavín o lo que conoce Huántar, su economía prospera, ya su economía prospera, su producción crece, sus excedentes son mayores, pagan sus ofrendas, van al templo de Huántar para agradecerle a este diosito. Pero cuando otros pueblos ven a ese que creció, le van a preguntar, oye, ¿y tú cómo? ¿Ah, ¿yo cómo? Huántar, compadre. Se dio ese recontra eficiente, su sacerdote me ha ayudado muchísimo. Así que vayan con él, dile que vengan de mi pueblo, que vienen de mi pueblo y te va a ayudar. Así la gente se comienza a correr la voz, Wander comienza a vender sus conocimientos y la obtención de tributos es cada vez más grande. No debemos quedarnos solamente en el tema de difusión de conocimientos y obtención de tributos. ¿Por qué? Porque lo que también está pasando es esto. Los dioses de estos pueblitos que van aplicando el conocimiento de Wantar, van a comenzar, los dioses de esos pueblos van a comenzar a perder influencia. ¿Por qué? Porque yo no soy tan bueno como ese dios, ¿ya? Porque mi dios, ¿ya? Mi dios local no genera tantos alimentos como él. Ese dios es más poderoso que el mío. Entonces mejor le pago ofrendas a él y no al mío, ¿ya? Eso hace que los sacerdotes locales comiencen a ver con miedo lo que está pasando, porque están perdiendo influencia. Entonces, en ese momento, para no perder por completo su poder, los sacerdotes locales, ¿qué harán? Uno, ¿ya? Van a terminar cambiando la forma de sus dioses, los van a chavinizar. Y como el dios de los chavinos de Wantar termina siendo un felino, le van a comenzar a poner colmillos, le van a comenzar a poner fauces o narices más grandes, etcétera, ¿ya? Para terminar mostrando de que tienen influencia, parentesco con el dios de los chavín. Y los sacerdotes locales se van a subordinar, se van a poner bajo el mando del pueblo de Chavín, porque ellos son los que tienen el reconocimiento público, la legitimidad por parte del pueblo. De esa manera, esta Wantar pequeñita comienza a difundirse, y cuando comienza a difundirse se convierte en la gran Chavín de la época del formativo medio. ¿Qué Chavín entonces? Chavín termina siendo, ya, Chavín termina siendo una sociedad que surge en el formativo medio y se convierte ya, en la cultura más importante de la época media del formativo. Entre el año 1200 y 700, la expansión de la cultura chavín y los tributos que obtenía eran muy grandes. ¿Ya? Ese periodo se le puede conocer también con el nombre de elección de temprano. ¿Cómo sabemos que Chavín tuvo tanta influencia? Porque la cerámica de estilo Chavín se va a terminar encontrando en lugares muy alejados, como en la zona de eh, Lambayeque, ya la zona de La Libertad, la zona de Cajamarca, la zona de Amazonas, la zona de Ica, la zona de Junín, ya la zona de Ayacucho, ya la zona de Ayacucho. Así que su extensión va a ser muy grande. El estilo de su cerámica es este de acá, principalmente. Una cerámica de base plana, como le estoy poniendo por acá, una cerámica de cuerpo redondeado o globular, un asa llamada estribo que tiene forma de herradura y un pico ancho, ya perpendicular o paralelo a la base, llamado con el nombre de pico tipo gollete o cuello tipo gollete. ¿Ya? Su cerámica, además de eso, es incisa. Si tú te das cuenta, hay partes que sobresalen. O pueden terminar siendo rayas que se impregnan en la cerámica o partes que sobresalen. Se ha sacado el exceso de arcilla para poder dejar grabado una imagen, que principalmente terminan siendo la imagen de sus dioses felínicos. Por acá ves los ojitos, por acá ves la nariz, por acá ves los colmillos. Es parte precisamente de ese tipo de cerámica nacida en Ancash y que se va a terminar observando en muchas regiones a la vez. Chavín tiene su centro en el callejón de Conchucos en Ancash, pero ha sido pregunta de examen de admisión. Pero su difusión va a terminar llegando a tener presencia, repito, desde la zona de Lambayeque por el norte hasta la zona de Ica por el sur en la costa. También tiene influencia en Cajamarca por el norte y hasta Ayacucho en la zona del sur. Quito, por lo tanto, cuando hablamos de Chavín, esta va a terminar siendo el primer estado panandino. ¿Qué es estado? Estado hace referencia al gobierno, ¿ya? A las instituciones de gobierno que va a tener un pueblo. Y cuando hablamos de pan andino, pan significa todo. Todos los Andes no hace referencia a la sierra, hace referencia a que tiene dominios en costa, sierra y selva alta. ¿Cómo sabemos que Chavín tiene influencia y dominio en esta región? Insisto, porque hasta esos lugares se termina observando la presencia de la cerámica y el culto a los dioses de la cultura chavín. ¿Ya? Pero sabemos precisamente la influencia que ellos terminaron teniendo. Cuando hablamos de la economía, su principal actividad económica es la agricultura, y Chavín además de eso va a destacar por el cultivo en gran cantidad del maíz. El maíz sirve para, número uno,
para poder consumirlo como choclo, pero también sirve para poder hacer chicha de jora, que es un trago ceremonial, ¿ya? Que es un trago ceremonial. Y Chavín va a terminar destacando en ella. Por otro lado, la economía de Chavín se sustenta en el tributo de diferentes regiones. ¿Y por qué le pagan tributos u ofrendas? Por la difusión de sus conocimientos, tanto de astronomía, de decirte cuándo va a llover, cuándo van a haber sequías, pero también ya con respecto a la difusión de los canales de regadío. Insisto, los canales son estos bracitos que se le ven al río para terminar ampliando la zona de cultivo. El primer canal se encuentra en el formativo inferior, Cajamarca, ya canal de Cumbemayo, pero Chavín lo que va a terminar haciendo es aplicar esa tecnología en diferentes regiones. No es fácil, porque no solamente es abrir un camino, sino que es abrir el camino y saber cuál es la pendiente, la inclinación que le vas a dar ese camino para que cuando venga el agua ya de los ríos que está aumentando no inunde el campo. Terminar poniendo diques o compuertas para que el agua ya no siga avanzando. Es parte de estos conocimientos que Chavín va a terminar difundiendo para ese periodo. ¿Cómo lo logra? Gracias al conocimiento de sus sacerdotes, repito. El sacerdote conoce, el sacerdote mejora su conocimiento y vende su conocimiento, ¿ya? Vende su conocimiento a cambio de los tributos por parte de otras poblaciones. Ahora, ¿qué va a generar ello? Repito, estamos en una época de estados teocráticos. Para la gente de Chavín y de otros pueblos, no es el conocimiento de sus sacerdotes, es los dioses de Chavín. Los de Chavín adquieren una gran cantidad de prestigio, de reconocimiento, de poder, y es por eso que la gente termina pagándole tributos. Además, otra cosa que fue pregunta de examen de admisión. Chavín no basa su conocimiento única y exclusivamente, en la observación del cielo, ¿ya? Sino también lo va a terminar haciendo gracias a la observación del suelo. Del suelo. ¿A qué me refiero? Van a haber una serie de elementos en la naturaleza que a Chavín le van a terminar permitiendo hacer predicciones con respecto al cambio del clima. Uno de los elementos geográficos que nos termina agobiando fuertemente al Perú, ¿ya? Y tú lo has vivido porque el más cercano lo hemos tenido en el año 2017, termina siendo el fenómeno de El Niño, ¿ya? ¿Qué pasa en un fenómeno del niño, muchachos y muchachas? Espero que recuerdes. Cuando hay un fenómeno del niño, lo que va a terminar pasando es esto. Nuestro mar tiene una temperatura muy fría, gracias a la corriente marítima peruana o de Humboldt, ¿ya? Pero cuando hay un fenómeno del niño, ese mar frío, esa corriente de agua fría, se desplaza. Se va como al Asia, de tal manera que afloran a la superficie las aguas cálidas. Y esa calidez del mar hace que se evapore con rapidez y hace que genere una mayor cantidad de lluvia. Puede ser lluvias, inundaciones, huaicos y todo lo demás. Pero, ¿qué va a pasar? Los chavín que ven que esto termina afectando a la población, se da cuenta de algo, y lo ve varias veces, ¿no? Uno, que en la costa norte del Perú, cuando van a terminar sucediendo estos fenómenos del niño, siempre aparecen unas conchitas de color roja, con púas llamadas espóndilus, ¿ya? Aparecen entre Piura, Lambayeque, La Libertad. Y Chavín dice, qué raro, aparecen estas conchitas y aparece esa gran lluvia. Lo vieron una vez, dos veces, tres veces, hasta que se dieron cuenta que es una regularidad, ¿ya? Que estos elementos de la naturaleza, estas conchitas espóndilus, van a terminar siendo algo así como las predictoras del cambio para estas grandes inundaciones y huaicos. Entonces, ¿qué es lo que dio Chavín? Chavín vio en esos espóndilus, indicadores biológicos del cambio del tiempo, del cambio del clima, para formar los llamados los fenómenos del niño. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de Chavín, estamos hablando de elementos de la naturaleza para predecir alteraciones del clima. Repito, bioindicadores, ya bioindicadores. Ahora, desde Chavín, y escucha bien eso porque lo vamos a utilizar la próxima clase, estos espóndilos eran considerados como objetos sagrados, ya, como un objeto que Dios nos ha dado para poder decirnos de qué viene el fenómeno del niño. Así que como Dios nos lo dio, a Dios lo tenemos que devolver. ¿Y cómo así? Cuando terminaba llegando, ya cuando terminaba falleciendo un miembro de la élite o de la nobleza chavín, en su tumba este espóndilus terminaba siendo puesto y terminaba siendo entregado a los dioses como una forma de decirle, mira Dios, te he traído lo que me mandaste porque te respeto mucho y espero de que me puedas mantener en mi condición de gobernante o en mi condición de miembro poderoso de la sociedad en esta nueva vida.
era una ofrenda religiosa funeraria que se terminó dando en tiempos posteriores. ¿Ok? Es importante. Chincha va a terminar viviendo de eso. Espero que recuerden ese dato. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Ya conocemos a Chincha y su economía. Agricultura, difunden conocimientos astronómicos, indicadores climáticos, difusión de los canales de regadío, y en base a eso, repito, obtienen muchos tributos y un gran prestigio de sus dioses. Y eso va a ser lo que permite que la moda chavín se imponga. Repito, ya repito, a partir de eso, en los diferentes pueblos, los sacerdotes locales chavinizarán a sus dioses poniendo características felínicas, ¿ya? Los sacerdotes de esos pueblos ahora ya van a terminar diciendo de que ellos, ya de que ellos son reconocidos y aceptados por parte del dios de los chavín para poder dar la información que se requiere para la agricultura. Entonces, cuando un sacerdote, un astrónomo local, está, digamos así, en su periodo de gobierno, él va a ir preparando a otros para que cuando él fallezca, este nuevo sacerdote sea enviado en peregrinación. O sea, la gente va a ir masivamente como si fuera una gran procesión, llevando a ese sacerdote hacia el templo principal de Chavín de Huántar, donde tiene que tener contacto con el dios de los Chavín para poder recibir a futuro la información que se desea. Es parte de todo un complejo interesante. ¿Ya? Cuando hablamos de Chavín de Huántar, cuando hablamos de Chavín de Huántar, este es el templo de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, repito, se encuentra entre los valles de los ríos Mosna y Huachexa, en el callejón de Conchucos, y se va a caracterizar por dos grandes construcciones. Uno primero llamado como el templo antiguo, ¿ya? Que vendría a ser este que está acá en esta representación, y se le llama templo antiguo porque se supone que este fue el primero que se construyó. Cuando Chavín fue creciendo, se le amplió al templo nuevo y la plaza rectangular hundida, ¿ya? Formando un templo en forma de U, ¿ya? Como lo puedes terminar viendo acá, ¿ya? Como lo puedes terminar viendo acá. Lo segundo a tomar en cuenta es que el templo de Chavín de Huántar es el principal centro ceremonial, es el principal templo de la cultura chavín y es el principal centro de peregrinación. Así ha sido en pregunta de examen de admisión. ¿Qué significa? Insisto, que de diferentes pueblos se moviliza gente hacia este templo, para poder rendir ofrendas a sus dioses con tributos y recursos, pero también para que el dios de los chavines reconozca a mi nuevo sacerdote, le dé conocimientos y pueda beneficiar a mi población. Es parte precisamente del centro ceremonial, de peregrinación y el centro de poder que termina teniendo Chavín durante este periodo. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? En el templo de Chavín de Huántar se encuentra la élite sacerdotal de la cultura chavín. ¿Por qué? Porque este es el centro de poder que ellos vienen teniendo, no te olvides. ¿Ya? Ahora, el templo viejo y el templo nuevo tienen algunas peculiaridades. ¿Ya? Tienen algunas peculiaridades. ¿Cuáles son estas? ¿Ya? ¿Cuáles son estas? En el templo, en el templo viejo, en el centro del templo viejo, o sea, esta parte de acá, se termina encontrando la principal o la imagen del dios principal de la cultura chavín. Y esa imagen termina siendo la imagen de el Anzaka, ya que es esta de acá, termina siendo la representación, y lo puedes ver al costadito, de un dios con características felínicas. Acá vienes teniendo sus ojitos, ya están sus ojitos, aquí está su gran nariz, aquí está su boca con grandes colmillos, y acá viene teniendo un cuerpito, brazos, ya, piernas y garras, porque es un dios felínico. De su cabeza terminan saliendo figuras de serpientes, ya, figuras de serpientes. Esta es una escultura que tiene más de 5 metros de alto, puesta en el centro del templo. Y un dato extra, es la única figura religiosa o de divinidad prehispánica, de la prehispánica, que se encuentra en su mismo lugar original. O sea, en las llamadas extirpaciones de la trías o imposición del catolicismo que hicieron los pueblos españoles, todas las demás figuras de dioses terminaron siendo destruidas o retiradas de su lugar original. En cambio, en el caso de Chavín, no, es el único que se pudo terminar manteniendo ahí. Por un dato especial, el anzón monolítico se encuentra en el centro, ¿ya?, del templo viejo, pero no porque hicieron el templo y metieron el anzón. El anzón es gigante. Lo que ellos hicieron fue poner el anzón y alrededor el templo.
¿ya? Y alrededor del templo. Además, para poder acceder a él no es nada fácil. Tú puedes ahora pagar una entrada y llegas hasta donde está el lanzón y lo puedes observar como a 2 metros de distancia. Pero, en el caso del lanzón monolítico, hay que tomar en cuenta que este era ubicado con características especiales. O sea, tú entras y es una serie de caminos laberínticos, ya de pasadizos laberínticos, que cada vez se van haciendo más oscuros, más estrechos, con menos oxígeno, y que van a terminar permitiendo entrar hasta donde se encuentra la figura del lanzón. En los tiempos de la época de Chavín, entrar a ver al lanzón monolítico no era una cuestión que tú o yo podíamos hacer. Solamente eran los sacerdotes o quienes van a ser nombrados sacerdotes llevados por sus pueblos en peregrinación. Son los que llegan hacia allá. ¿Ya? Cuando una persona quería entrar al templo, tenía que tener un consumo masivo de drogas. ¿Ya? De drogas. Le terminaban echando o le terminaban haciendo tomar San Pedro, el líquido de un cactus, que es alucinógeno, o le terminaban haciendo inhalar semillas de yopo de una planta de la selva, ¿ya? Y todo drogado lo hacían entrar al templo. Él iba entrando, ya donde todo terminaba siendo oscuro, más estrecho, con menos oxígeno. Debajo del templo de Chavín hay una serie de canales, ya de canales de agua, del río Mosna que terminan pasando por ahí, y uno escucha el pasar del río, pero como es muy oscuro y tiene mucho eco, ¿ya? Y además estás drogado, tú sientes como si fuera el rugir de un felino. Tú sabes que el dios de los Chavín termina siendo un dios felínico, ¿ya? Y cuando llegas al centro, encuentras precisamente una imagen de 5 metros de alto con características felínicas, con garras, con colmillos, y que encima los desgraciados de los Chavín ya le han terminado poniendo sangre por encima. Entonces tú ves eso, se te pasa toda la droga de uno y te quedas sorprendido y sales corriendo. Para la población, ya era suficiente, ya de que tú hayas tenido contacto con el Dios. Porque si has tenido contacto con el Dios te va a terminar ayudando a futuro a poder hacer buenas predicciones, porque Él te va a terminar dando las dotes que tú requieres. De esa forma es que terminamos encontrando, esta figura ligada a Chavín. Ahora, fuera del templo viejo está esto, el templo circular hundido. En ese templo circular hundido lo que vamos a terminar encontrando es otra escultura más, que es la escultura del obelisco Tello. En el obelisco Tello se encuentra otra divinidad, que es el dios o los dioses Caimán. ¿Ya? Hay varias interpretaciones. Para algunos autores son dos dioses, uno macho y una hembra. Para otros autores terminan siendo dos pares de dioses, ¿ya? Los caimanes negros machos, los caimanes blancas hembras. O por otro lado se habla de un ser hermafrodita, ¿ya? De un ser que viene teniendo, ¿ya? Que viene teniendo dos sexos. Porque la parte interesante es precisamente eso, el hecho de que termina siendo un personaje que viene mostrando ya, genitales. Y en la parte más interesante de esta se termina observando la figura de un maíz, que de él sale una cáscara de yuca, que parece un pene que está botando semen, y frente a él una flor, que es como si estuviera siendo inseminada. Entonces, mientras que el dios Caimán, que aparece en el razón monolítico, termina siendo un dios considerado como creador del universo y creador de todo cuanto existe, el dios Caimán termina siendo un dios de la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque él mismo se termina reproduciendo, porque tiene los dos sexos, ¿ya? En el templo nuevo, al interior del templo nuevo se terminó encontrando la llamada estela de Raimón. ¿Ya? La estela de Raimón es donde aparece el dios de los báculos o el dios de las varas. Un personaje que viene teniendo dos varas en sus manos. Una vara que puede representar el poder sobre el cielo, la lluvia, el clima, y una vara que representa el poder en la tierra, que está ligado al cultivo, a la agricultura. Además de eso, en los alrededores del templo, vamos a terminar encontrando las cabezas clavas, ¿ya? Las cabezas clavas. Las cabezas clavas hacen referencia a sacerdotes, ya sacerdotes, y esto está en la otra imagen, a sacerdotes, porque acá ves un rostro humano, ¿ya? Pero, se va a terminar viendo cómo ese rostro se va deformando hasta convertirse en la cara de un felino. Por ejemplo, en esta segunda cara que tú ves acá, espero que estés en una computadora o en una tablet más o menos grande y puedas terminar viendo que de su naricita hay como un puntito que sobresale acá. Ese puntito que sobresale es como una mucosidad. ¿Y por qué? Porque, insisto, estos son sacerdotes en estado de trance. ¿Y cómo entraban en trance?
o tomando lo que te había dicho, el San Pedro, el líquido de San Pedro, o inhalando drogas como yopo. Entonces, cuando se inhalan las drogas, ellos lo que van a terminar teniendo es una relajación de los esfínteres, ¿ya? Los huecos hacen agua, ¿ya? Moquea, babea, se orina, defeca, ¿ya? Porque está todo drogado. Y en ese proceso de consumir drogas, lo que vamos a ir viendo es que lo que hacen los sacerdotes es entrar al plano espiritual, ¿ya? Porque supuestamente era su poder. Su poder era entrar al lugar donde se encuentran los dioses, ya donde se encuentran los dioses, y terminar obteniendo conocimientos de ellos para terminar dándoselo a los humanos. Por eso es que para entrar a ese plano terminaban transformándose, entrando al plano de los dioses, tomando una figura divina o felina para poder obtener el conocimiento que ellos tienen y dárselos a nosotros. ¿Ya? Sus creencias, ¿ya? Sus creencias. Pero repito, para mí, para ti pueden terminar siendo absurdos, pero lo que importa es lo que creía la gente de Chavín de Huántar, ¿ya? La gente de Chavín consideraba de que eso terminaba siendo así, de que eso terminaba siendo correcto y que ello ya se traduce en una mejor producción de alimentos para ellos, porque el sacerdote me está dando un dato preciso, ¿ya? Entonces, mientras que el dato sea preciso, yo puedo meter el floro que sea y me van a terminar creyendo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Recuerda, Chavín va a terminar teniendo divinidades. Su principal área cultural en la que destacan es en la escultura monolítica en donde se representan a sus dioses. Repito, el danzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco Tello, las cabezas clavas, la puerta de las Falcónidas, la estela Yauya, hay un montón de esculturas que es en lo que más destaca principalmente la cultura chavín. ¿Qué pasó con Chavín al final? Lo más probable, y es lo que consideran los autores, es que se haya producido un mega fenómeno del niño. Fenómeno del niño de grandes dimensiones, que por más que Chavín haya predecido que sucedería por las conchas espóndilos, nunca pudo terminar prediciendo qué tan fuerte iba a ser, ¿ya? Y eso trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Una tremenda cantidad de lluvias en el norte, sequías en el sur, ¿ya? Sequías en el sur, una baja en la producción agrícola tremendamente, y los pueblos lo que hicieron fue algo bien simple. Le preguntaban a Chavín, oye, ¿y qué hacemos ante eso? ¿Ya? Porque ellos son los que daban la información de la solución. Entonces Chavín decían, no sé, nunca he visto una cosa así. Yo siempre he visto de que había lluvia, pero así nunca, ya así nunca. Entonces, lo que van a hacer los sacerdotes de la cultura de Chavín es terminar diciendo a los pueblos, los dioses están molestos, paguen más ofrendas. La gente paga ofrendas sin que las tuviera, pero por fe lo van a terminar haciendo. ¿Ya? Por fe lo van a terminar haciendo. Pero por más ofrendas que pagaban, no había resultados. Y los sacerdotes Chavín estaban con Rocha. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Los sacerdotes van a decir, hagan ofrendas, pero de vidas humanas, seguramente. Y la gente, mata animales y no hay resultados. Cuando no hay resultados, la gente comienza a dejar de creer. No dejan de creer en el dios de los Chavín y los dioses felínicos de Chavín. Dejan de creer en los sacerdotes, ¿ya? Como si ellos ya no son los que sirven como intermediarios. Esa es una cuestión especial. Pero, lo que hay que ver ahora es otro punto. En el formativo superior, hay un aspecto que termina siendo especial. ¿Ya? Hay un aspecto que termina siendo especial. Mira tú, en el formativo superior, ya, lo que vamos a terminar encontrando es que Chavín va perdiendo influencia política. Chavín va perdiendo dominio o influencia sobre diferentes regiones. ¿Por qué? Porque los sacerdotes locales de diferentes regiones van a decir algo, oye, Chavín no se está dando cuenta de que con esto que está sucediendo, ya esto se puede solucionar en mi localidad con este tipo de acciones. Y yo tengo dos opciones. Yo le puedo decir a Chavín, oye, haz esto, ya haz esto, y Chavín vendría como el salvador de mi pueblo, o simplemente no le digo nada. Y yo lo termino haciendo. Y esto es al parecer lo que sucedió. Como se ha desprestigiado el poder de los sacerdotes de Chavín, los sacerdotes locales van a decir, señores, yo tengo la solución. Dios, el Dios de los Chavín, ayer me ha venido a hablar y me mencionó dos cosas. Uno, que ya no crean en ellos, que todo lo que está pasando es porque Dios los está castigando a esos sacerdotes y por eso no le está dando la información precisa, pero me la está dando a mí, ¿ya? La información que Él me ha dado, yo se la voy a dar a ustedes, la vamos a aplicar y vamos a mejorar. Y Dios quiere que le sigan pagando ofrendas, pero ya no a través del sacerdote Chavín, sino a través de mí. Les comienzan a aparecer gobiernos o poderes locales.
La gente no tiene por qué aceptar, ¿ah? La gente por su tradición va a decir, sí, yo porque tengo que creer en ti, yo creo en el sacerdote de Chavín forever, ¿ya? Pero él va a decir, bueno, mira, apliquemos esto, lo que dice, le aplican algún tipo de conocimiento, y en este lugar la producción comienza a mejorar. Este pueblo comienza a desconfiar de los sacerdotes de Chavín y comienza a confiar en su sacerdote local. Es así que en esta época del formativo superior van naciendo culturas independientes políticamente de Chavín, pero que todavía siguen teniendo una influencia cultural de Chavín. Todavía se habla de los dioses Chavín. Acá aparecen figuras de dioses felínicos todavía, del dios de las varas. Entonces, Chavín sigue teniendo influencia cultural, pero ya no política. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder a continuación, ya lo que va a suceder a continuación, es que en este tipo de territorios, los sacerdotes son los que mandan, los astrónomos son los que mandan, pero hay gente que, aún creyendo en Chavín, no quieren pagar tributos. Así que, por lo tanto, para que ellos no logren contaminar a los demás y yo pierda influencia, lo que Chavín va a terminar haciendo es, ya lo que Chavín va a terminar haciendo es, los gobiernos locales es darle vida a militares. Es decir, yo voy a terminar dándole a un grupo de gente armas y le voy a terminar dando el derecho de meterle golpe a la gente si es que esta gente no quiere terminar pagando tributos. Y eso es lo que va a terminar sucediendo. En esta época nacen los militares que se encuentran subordinados o se encuentran bajo el poder de los sacerdotes. Y de esa manera, ¿ya? Y de esa manera es que va a terminar cambiando la realidad de este periodo. ¿Ya? Nacen militares, pero todavía no tienen poder, ¿ya? Todavía no tienen decisión. Tienen el poder de las armas para pegarle a otros pueblos o a otros pobladores, pero todavía no tienen capacidad de decisión, por eso es que el gobierno sigue siendo teocrático. Poco a poco, los pueblos de esta época, ¿ya? Que todavía siguen teniendo influencia cultural de Chavín, en dioses, en estilo de cerámica, etcétera, ¿ya? Van a terminar deschavinizándose. A mí me gusta utilizar este término. Poco a poco van generando su identidad cultural. ¿Entiende esa palabra? Van generando, ya van generando. O sea, no es que, ¿ya? Chavín ya no tiene influencia sobre mi territorio y deje de lado todo lo que Chavín me había enseñado y todo lo que había creído. No, poco a poco van generando su propia identidad, sus propias divinidades, su propio estilo de cerámica, su propio estilo de escultura, etc. ¿Ya? A las culturas de este pueblo se les conoce, o a las culturas de este periodo se les conoce con el nombre de culturas puente. ¿Y por qué se les llama así? Porque ellas se van a terminar encontrando en el intermedio entre la época de Chavín y la próxima etapa llamada como el intermedio temprano o el periodo de los desarrollos regionales. Las culturas de este pueblo le dan vida a ellas. Por ejemplo, Paracas, ubicada en Ica, le va a terminar dando vida a la cultura nazca. ¿Cuál es la diferencia entre Paracas y Nazca? Paracas es una cultura que todavía seguía teniendo influencia en la cultura chavín. Cuando ya lograron totalmente su independencia política y cultural de Chavín, pasan a ser Nazca. ¿Ya? Por otro lado, tienes a la cultura Pucará, ubicada en Puno, que va a destacar, al igual que Tiahuanaco, luego en la escultura sobre piedra. ¿Ya? Vas a terminar encontrando en la costa norte a Vicus, ubicada en Piura, a Salinaro Bainas, ubicada en la Libertad y Ancash, ¿ya? Entre la Libertad y Ancash, y que son los pueblos que le van a dar vida a la cultura mochica. Entonces son parte, repito, de una serie de pueblos que van generando su identidad cultural separándose del dominio político de la cultura chavín. De estos pueblos ha habido solo una pregunta de examen de admisión en San Marcos, y la pregunta fue muy directa. La cultura Vicus, ¿en qué región se encuentra? Y la respuesta, como la estás viendo ahí, termina siendo en Piura. En Piura. A ver, ¿qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Cuando hablamos de Vicus, cuando hablamos de este periodo, sin duda que la cultura que más resalta termina siendo Paracas. Paracas está ubicado en la península de Paracas en Ica. Paracas va a terminar teniendo dos etapas o dos periodos. De manera clásica se dice, yo puedo decir algo diferente, pero no nos interesa para tu examen. Para tu examen tú tienes que seguir creyendo que Paracas tiene dos etapas. Una más antigua llamada Paracas Cavernas y otra más reciente llamada Paracas Necrópolis. ¿Ya? La más antigua, llamada Paracas Cavernas, ¿ya? Llamada Paracas Cavernas, y las Paracas Necrópolis se van a terminar diferenciando por tres elementos. El tipo de tumbas, ya el tipo de tumbas, decía,
Paracas Cavernas y Necrópolis se van a diferenciar primero por el tipo de tumbas diferentes que tienen, por el tipo de cerámica que es diferente que también van a terminar teniendo, sobre todo por el pintado, y además el tipo de sus dioses. Entonces comencemos. En Paracas, en su fase cavernas, lo que encontramos, la más antigua, es una tumba en forma de copa invertida, ¿ya? En forma de copa invertida, o sea, volteada hacia abajo, como lo puedes ver en la imagen. En ella se termina poniendo a sus muertos momificados envueltos en fardos funerarios. Pero estas tumbas de Paracas Cavernas solamente pueden abarcar entre 6 y 8 centros funerarios, o sea, entre 6 y 8 fardos funerarios, nada más. Son tumbas pequeñas, son tumbas familiares, ya no alcanzan más de esa distribución. En cambio, ya la muestra más importante de ese tipo de tumbas la encontramos en el Centro Arqueológico de Cerro Colorado en Ica. ¿Ya? En cambio, en el caso de Paracas Necrópolis, la cosa cambia. Necro significa muerto o muerte y poli significa ciudad. Entonces, cuando hablamos de Paracas Necrópolis, lo que llamamos terminan siendo grandes cementerios. Necrópolis, ciudad de muertos, ¿ya? Grandes cementerios. En estos grandes cementerios, ya no encontramos 8 o 6 o 10 cuerpos, encontramos 200, ¿ya? 200. Y el templo más importante de eso se termina encontrando en Huaricayán. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué la diferencia? Lo que pasa es que en Paracas Necrópolis ya se va a terminar hallando algunas cuestiones extrañas. Paracas, en esa época, en la parte final más tardía de Paracas, se va a terminar encontrando que la gente va a irse a vivir en la parte elevada de las montañas y va a terminar haciendo construcciones fortificadas en estas partes altas. Y en las cerámicas comienzan a aparecer figuras de militares. Al parecer, Paracas se termina encontrando en guerra, no contra otros pueblos. Entre las tribus de Paracas se terminan encontrando en conflicto. Y por eso, para protegerse, viven en estos lugares de difícil acceso y para protegerse van a ser liderados por parte de jefes militares. Por eso la diferenciación, al parecer. Al parecer. ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto a Paracas y sus diferenciaciones? En Paracas Cavernas y Necrópolis, la cerámica termina siendo semejante, si tú te das cuenta de lo que está acá. La primera es de cavernas, esta de colores, y la segunda en Necrópolis. Pero recuerda, vienen teniendo una forma acalabazada, chata en la parte superior y alargada a los lados. Tiene doble pico y asa puente. ¿Ya? Las dos tienen la misma característica en común. Pero, lo que hay que tomar en cuenta es el tipo o la forma de pintado. Paracas Cavernas es polícroma, usa varios colores como lo puedes ver. Paracas Necrópolis termina siendo monócroma, solamente utiliza un color. La cerámica de Paracas Cavernas terminaba siendo pintada con una técnica llamada técnica de pintado post-cocción. ¿Qué significa? Repito, para poder hablar de cerámica, lo que tú tienes que tener es un material, arcilla, a la cual echas agua, le das forma y lo metes al horno a secar. Entonces, cuando hablamos de pintado post-cocción, ¿qué significa? Yo hago la cerámica, la meto al horno y post significa después. Después de cocerla, después de sacarla del horno, recién la pinto y le puedo dar diseños. Problema, ya, problema. El problema es que mucha de esta cerámica tiene pintura fugitiva. Es decir, la pintura no pegó por completo en la cerámica y se fue descascarando. Entonces, parece que por ello, en la siguiente etapa en el que le dijeron, ¿para qué le pongo tantos diseños? Al final se va a terminar perdiendo los colores. Mejor solamente lo hago de un solo color. Por eso pasamos de cerámica polícroma a monócroma, ya en Paracas Necrópolis, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahora? Pintado precocción. Yo le doy la forma a la cerámica, la pinto y ahora recién la meto al horno antes de pintar o antes de meterla al horno. Peculiaridad es. Otra diferencia, ya los dioses, ya los dioses. En el caso de la divinidad, recuerda que en la época cavernas todavía hay influencia de la cultura paracas y se va a observar figuras felínicas y se va a observar al dios de los báculos, ¿ya? Al dios de las varas. Pero este dios de las varas viene teniendo una característica femenina. Tiene senos, tiene pezones grandes, viene teniendo una vagina dentada. Esta vagina con colmillos hace referencia a que nadie puede reproducirse con ella, no puede tener sexo, porque evidentemente quien entra ahí va a terminar siendo devorado. Entonces, esto hace referencia a que esta diosa, al no poder reproducirse, tiene una vida que va a acabar, ¿ya? Que va a acabar. Entonces, eso habla de que Chavín, ya que Paracas va a dejar poco a poco de tener influencia Chavín.
En el caso de Paracas Necrópolis, ya lo que va a terminar variando es esto. Ya no aparece un dios ligado a la cultura chavín, sino aparece un dios nuevo, una independencia cultural, si lo queremos llamar, que es lo que te decía hace un rato, ya una independencia cultural, y esa independencia cultural se va a terminar observando en la se va a terminar observando en la figura de un nuevo dios llamado por el nombre del ser oculado o el dios oculado. ¿Por qué se le llama así? Por la tremenda cantidad de ojos o los ojazos que viene teniendo acá ya este dios en comparación a otros. Peculiaridades, ya, lo que hablan de una independencia progresiva de la cultura Paracas. El segundo dato a tomar en cuenta ya, es que Paracas va a terminar siendo el pueblo que supuestamente destacó más en dos cosas, en la producción de tejidos o textilería y en la producción o en el desarrollo de la medicina. En el caso de la textilería se encuentra de Paracas Cavernas, pero destaca en la época de Paracas Necrópolis, fue mejorando su producción. El material base para terminar realizando ya su producción termina siendo el algodón, pero para los miembros de la élite, ya de la élite Paracas, se terminaron utilizando fibra de lana de camélidos, ¿ya? De alpaca y de vicuña, lo que implicaba de que Paracas tenía que trasladarse, hacer viajes largos para poder obtener este tipo de recursos, ¿ya? Segundo, también hay que tomar en cuenta que no solamente utilizaban lana, sino que también terminaban utilizando plumas, terminaban utilizando cabellos, hilos de oro, hilos de plata, para terminar haciendo un trabajo más vistoso, y un trabajo más vistoso producto de la elaboración, ¿ya? De la elaboración de este tipo de tejidos. Los tejidos eran fardos funerarios, y era con lo que envolvían a sus muertos. ¿Cómo se puede hacer una diferenciación ya social entre la población de Paracas? De acuerdo precisamente a la cantidad y calidad ya que venían teniendo estos fardos funerarios. En el caso de la medicina, hay que tomar en cuenta que Paracas también va a terminar destacando con respecto al conocimiento de los huesos y las operaciones, sobre todo del cráneo. En Paracas Cavernas, a los niños, ¿qué cosa es lo que se les hacía? Se les hacía deformaciones craneanas, como se observa acá, ¿ya? Piedras planas se terminaban poniendo en las partes laterales y frontales, ¿ya? De la cabeza de los niños, ¿ya? Y se les fajaba para que el cráneo no crezca hacia adelante o hacia atrás, sino que crezca solamente hacia arriba, teniendo cabezas alargadas o dodiocéfalas, ¿ya? Que al parecer era una forma de diferenciación social entre la nobleza y el pueblo. Mientras que en Paracas Necrópolis lo que vamos a terminar observando son las trepanaciones craneanas, que literalmente eran operaciones. Al parecer, como te dije, en esta época Paracas se está entrando en conflictos. Y en los conflictos, ¡pum!, me podían meter un porrazo en la cabeza y para evitar de que este militar muera, si es que ya no lo estaba, pues se le hacía una operación inmediata. Sacar ese pedazo de cráneo roto, ya, para drenar la sangre y una vez que había pasado el peligro, ponerle una lámina de oro, ya, o de otros elementos, y terminar cosiendo la piel por encima, ya, generando una suerte de hueso artificial, ya. Y eso es lo que hicieron ellos como parte de estos avances en medicinas para este periodo. También hay que recordar, y no hay que olvidar esto para nada, que Paracas, sobre todo en su fase necrópolis, es el antecedente de Nazca. Paracas va a terminar teniendo líneas, así como las líneas de Nazca, ya hay las líneas de Paracas. Figuras que se encuentran en la parte lateral de los cerros, con figuras antropomorfas, ya cuerpo, ya cabeza, piernitas, bracitos, ya que terminan siendo figuras no muy bien diseñadas como las que van a tener Nazca, pero que terminan siendo una primera imagen de estos geoglifos o grandes imágenes sobre las paredes de los cerros. Ahora, cuando hablamos de esto, recuerden que tras este formativo superior se le da vida a la nueva etapa llamada como el internado temprano. El occidente temprano, según Rowe, es Chavín Paracas, ¿ya? Chavín Paracas. Para Rowe, este era formativo medio y formativo superior. O para Lumbreras, disculpen. Pero recuerden que tras eso viene una nueva etapa llamada intermedio temprano. El intermedio temprano también se le puede denominar de diferentes maneras, o tiene características especiales. Uno, los gobiernos ya no son solo de sacerdotes, sino son gobiernos teocráticos militaristas. Los sacerdotes y militares toman decisiones.
En algunos pueblos los sacerdotes tienen más poder que los militares o viceversa. En Moche, los gobernantes son jefes religiosos y militares a la vez. En Nazca, los militares tienen más poder que los sacerdotes y en Tiahuanaco, los sacerdotes más poder que los militares. Siempre están en el poder, aunque no siempre uno tiene más poder que el otro. A este periodo también se le conoce como el periodo de los maestros artesanos. ¿Por qué? Recuerda que el artesano es el que hace arte con sus manos, cerámica, orfebrería, textilería, escultura, etc. ¿Ya? Pero lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Ya? Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. A ver, cuando hablamos de los maestros artesanos, hay que tomar en consideración, hay que tomar en consideración de que se encuentra un desarrollo artesanal muy elevado, ¿ya? Con grandes evidencias, pero que además de eso es diferenciado, ¿ya? Por regiones. Las cerámicas más importantes de esa época, por ejemplo, terminan siendo ubicadas en la costa norte. La cerámica escultórica, realista, que viene teniendo la cultura moche, y la cerámica polícroma, que viene teniendo Nazca, en la costa sur. Pero también está Tiahuanaco, que viene teniendo los vasos de boca ancha llamados queros. También habría que tomar en cuenta, por ejemplo, repito, tienen cerámica de un estilo, ya de un estilo de diferentes regiones y de muy alta calidad. Lo que también implica otra cosa, la identidad cultural local. O sea, no es que los artesanos hagan lo que quieren, ellos hacen que los gobernantes les terminan diciendo que hagan. Y de esa manera se va a terminar mostrando la imagen de sus dioses, para que la gente vea, ah, estos son mis dioses, aquí están presentes, ya que están presentes. Y una forma de ir transmitiendo información. No hay redes sociales, no hay periódicos, no hay televisión. Es la mejor forma de poder generar una identidad de que la gente se relacione precisamente con sus líderes es a través del tipo de imágenes en las cerámicas. También habría que tomar en cuenta que este periodo se le conoce como el periodo de las sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque Chavín había difundido el uso de canales de regadío y era bueno, servía para tener una mejor producción agrícola, pero no era suficiente. Recuerda que vino un fenómeno y la producción se vio perjudicada. Entonces, estos pueblos fueron conociendo su medio ambiente y generaron tecnologías agrícolas adaptadas a ese espacio medioambiental. De tal manera que se generan tecnologías de ese tipo. En la costa, y esto fue pregunta de examen de admisión, en la costa se va a terminar utilizando el agua del subsuelo. Moche lo hace a través de canales subterráneos llamados acueductos y Nazca a través de excavaciones en forma de espiral llamadas galerías filtrantes. ¿Ya? Pregunta de examen. Tiahuanaco va a terminar haciendo los camellones o guaruguaru para ampliar la zona de cultivo en las laderas del lago Titicaca y Huarpa va a terminar creando andenes. Ya va a terminar creando andenes. ¿Ok? No te olvides. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos del internado temprano, estas son las sociedades que se van a desarrollar durante este periodo. ¿Ya? Y le estoy poniendo precisamente sus nombres y ubicación. Moche se va a ubicar en la costa norte, entre Piura y Ancash, ya veremos, hablaremos luego de ella. Tenemos a la cultura Cuismanco, ubicada en la zona de la Sierra Norte, en Cajamarca. Tenemos a la cultura Lima. Lima ha sido pregunta de examen de admisión y se termina encontrando entre el valle del río Rímac en el centro y el valle del río Chillón en el sur, ¿ya? Del departamento de Lima. Lima se va a caracterizar por construir centros urbanos ceremoniales, es decir, lugares que servían de templos y a la vez de centros de administración de recursos en diferentes lugares. Pero el más importante de todos, ¿ya? Que vendría a ser algo así como su capital, termina siendo Maranga. Maranga se termina encontrando casi en el centro de Lima, entre lo que hoy vendría a ser el Parque de las Leyendas y la Universidad de San Marcos, y de ahí hacia el Pueblo Libre. Una construcción gigante de la cual todavía quedan restos en la actualidad. Una peculiaridad es que en la costa, recuerden eso, para todas las culturas, en la costa el material que se usa para construir termina siendo unos ladrillos de barro llamados adobes, ¿ya? Llamados adobes. Pero en el caso particular de la cultura lima, estos adobes son chiquititos y se les conocen con el nombre de adobitos, ¿ya? Adobitos, por si acaso, ¿ya? Otra cuestión a tomar en cuenta. Destaca mucho, además de Maranga como ciudadela, destaca en el Valle del Río Lurín en el sur, el templo a un dios llamado Pachacamac. Pachacamac termina siendo el dios de los movimientos telúricos, ¿ya? Según el mito, el estado durmiendo en el centro de la Tierra, mueve un brazo temblor, mueve una pierna terremoto, la epilepsia cataclismo, ¿ya? Pero
En el caso del oráculo de Pachacamac, hay que tomar en cuenta que, número uno, él era un gran oráculo. O sea, era un templo donde la gente llegaba a terminar recibiendo predicciones sobre el futuro, ¿ya? Sobre el futuro. Y esto le da un gran prestigio. No se olviden de esto, porque lo vamos a utilizar luego. También, además de Lima, tenemos a la cultura Nazca, que la vamos a ver en un rato. Tiahuanaco ya lo vamos a ver en la próxima clase. Y tenemos el caso de la cultura Recuay. Recuay se termina encontrando en la zona de Ancash, en el callejón de Huaylas, para ser específico, y es considerado como la época de la decadencia de la cultura chavín. Ya cuando Chavín entró en crisis, ya aparece Recuay, ya no tiene el mismo poder que antes, ya por eso hablamos de la decadencia. Y lo que destaca en Chavín, o lo que destaca en Recuay, termina siendo la escultura lítica, hecha en piedra, como también destacó Chavín, aunque no de tan buena calidad, y donde ahora se va a terminar observando figuras de guerreros, unas piedras redonditas, gorditas, con figuras de guerreros, ¿ya? En el caso de Huarpa, Huarpa termina siendo el ancestro de la cultura Huari, que también veremos en la próxima clase, y que destaca con la producción de andenes o de, ¿cuál sería la palabra? De terrazas o como escalinatas construidas en las laderas del cerro para poder ampliar sus zonas de cultivo, ¿ya? Esto es lo que tenemos que ver de estos 4 pueblitos, pero nos vamos a centrar en 2 de ellos hoy, en Moche y en Nazca. Cuando hablamos de Nazca, mira tú, Nazca se va a terminar ubicando en la región de Ica, ya en la región de Ica, y principalmente se va a terminar ubicando en el Valle del Río Grande, ya en el Valle del Río Grande. Ahora, Nazca no es un pueblo que destaque por la gran expansión territorial, ¿ya? Nazca solamente va a terminar abarcando la zona de Ica desde Chincha hacia el sur y va a terminar llegando hasta el río Acarí, donde se encuentra una construcción llamada Chaviña, ¿ya? Ese va a terminar siendo, su espacio de acción. Es una cultura geográficamente pequeña, no tiene una gran expansión territorial, ¿ya? En el caso de la economía, su principal actividad económica va a terminar siendo la agricultura. Profe, pero Ica no es una zona principalmente desértica. Era, no siempre lo fue así. Ica terminaba siendo un territorio, tiene 3 etapas climáticas, si lo queremos llamar así. Tiene una primera etapa inicial donde la vegetación terminaba siendo abundante, hasta zona tropical terminaba siendo Nazca, pero en una etapa media, esta zona de vegetación comenzó a disminuir tremendamente. Y por ello es que van a comenzar a hacer estas excavaciones en forma de espiral, para poder obtener agua del subsuelo. Estas excavaciones en forma de espiral se les conocen con el nombre de galerías filtrantes. ¿Para qué me servían? Cuando yo terminaba bajando en esta suerte de rampa, llegaba hasta pozos, donde había agua y lo podía consumir para mi día a día. Y por otro lado, también servían ¿para qué? Estas aguas del subsuelo terminaban siendo filtraciones de ríos. El agua del río avanzaba, y terminaba, en algunos momentos cuando los ríos terminaban siendo muy abundantes, estas aguas se filtraban en gran cantidad y terminaban saliendo por estas galerías, lo que permitía cultivar en sus alrededores. Eso es lo que terminó haciendo Nazca durante este periodo. Así que repito, ellos cultivan en las laderas de sus ríos, ellos hacen ya los canales de regadío que Nazca había terminado creando, ellos hacen galerías filtrantes para poder obtener el agua del subsuelo y de esa manera van a terminar adaptándose a este medio ambiente con territorios cada vez más áridos, ¿ya? Pero también habría que tomar en cuenta que tienen acceso al mar y van a terminar teniendo pesca, que si avanzan por el Río Grande van a terminar llegando hacia Ayacucho y tienen contacto con la cultura huarpa, con la cual se observa que hay una fuerte influencia comercial y cultural, sobre todo en favor de los Nazca, y es parte precisamente de estas condiciones originales. En el tipo de gobierno, como ya te dije, Nazca termina siendo un gobierno teocrático militarista, pero quienes más poder tienen son los militares. Eso fue una pregunta de examen de admisión que planteaba que en Nazca existe una aristocracia guerrera en el poder, ya una aristocracia guerrera en el poder. En el caso de los Nazca, hay que tomar en cuenta cómo podemos saber que los militares tienen más poder que un sacerdote, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Y la respuesta termina siendo, porque en las cerámicas, por ejemplo, se va a terminar representando mucho las figuras de guerreros o de militares. Y que las tumbas más adornadas, más grandes, terminaban siendo aquellas que venían teniendo las cabezas de seres humanos ya en su cinturón, las llamadas cabezas trofeo.
¿ya? Le llamaban cabezas trofeo. Entonces, eso hacía referencia a muchas cosas, ¿ya? ¿Cómo se obtienen las cabezas trofeo? Mira, de acuerdo a lo que se considera, Moche venía teniendo conflictos con otros pueblos, ¿ya? Con otros pueblos. Y al tener conflictos con otros pueblos, ¿ya? Los terminaba derrotando y con producto de su victoria les podía cortar la cabeza. Esa cabeza cortada ya la terminaban procesando, le sacaban los ojos, le sacaban la lengua, le sacaban el cerebro, haciéndole huecos en la parte superior y posterior del cráneo, ¿ya? Y los ponían a hervir, ¿ya? Para secar la carne, ¿ya? Para evitar su putrefacción. Luego la amarraban y al cinturón, ¿ya? La amarraban y al cinturón. Ahora, en ese caso en particular, ¿qué sucedía? Estas cabezas las tenía yo como una muestra de que soy un militar experimentado, que he peleado muchas batallas, muchas guerras. Pero además de eso hay otro aspecto. El otro aspecto estaba en que esas cabezas terminaban siendo entregadas a los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿qué cosa es lo que hacían? Los sacerdotes terminaban entregando esas cabezas a sus divinidades, para que las divinidades, digamos así, gozosas de la victoria de sus militares en su nombre, pues terminen dando buenos oráculos, que les terminen dando buenas predicciones en beneficio de la población. Esa es una muestra de las cabezas trofeo que se termina encontrando en el Museo de Paracas. Pero además de esto, este termina siendo el dios al cual se le entrega esta ofrenda. Si te das cuenta, es un ser antropomorfo, tiene brazos, cuerpo, piernas, cabeza, aunque su rostro tiene rasgos felínicos. En una mano una porra y en otra una cabeza trofeo. Y esta es otra representación de este ser. Es un ser recolector de cabezas trofeo. Si te das cuenta, tiene como una larga cola, que sería como una bolsa además, donde varias cabezas trofeo hay. Y el dios está como, repito, celebrando que le hayan dado de este beneficio, y gracias a ello va a terminar dando buenas ofrendas. O sea, no solamente es un tema militar, ¿ya? El hecho de la recolección de cabezas trofeo, sino también tiene características religiosas, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de Nazca, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es su cerámica, ¿ya? Como te dije hace un rato, Nazca y Mochica son los pueblos que más van a terminar destacando en cerámica. En el caso de Nazca, destacan por su cerámica polícroma. Ellos van a terminar utilizando hasta 16 tonalidades de colores diferentes para poder pintar su cerámica, ¿ya? Los colores que se usan muy poco, ¿ya? Van a terminar siendo el color azul y verde. Algunos investigadores consideran lo siguiente. ¿Qué elemento de la naturaleza es azul y verde a la vez? El mar. El mar debería ser azul, ya medio turquesa, pero tiene un color verdoso, ya muy especial precisamente en la zona de Ica. De tal manera que ellos consideraban de que esos colores eran los colores del mar, los colores de su divinidad, y por lo tanto solo eran utilizados para fines religiosos. O sea, terminaban siendo utilizados si voy a hacer un fardo funerario para un muerto, o terminaban siendo utilizados si es que se va a terminar representando la figura de una divinidad. Pero no era utilizado esos colores para cualquier tipo de elemento mundano o común. En el caso de la cerámica también, Nazca terminaba pintando toda su cerámica por completo, como lo puedes terminar viendo hoy. Toda la superficie era pintada por completo, no dejaban nada sin pintar, y eso se le conoce con el nombre de el horror al vacío, ¿ya? El horror al vacío. Todo estaba pintado, ¿ya? Todo estaba pintado y no dejaban nada al aire libre. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Cuando hablamos de Nazca, ¿ya? Otro elemento a tomar en cuenta es, viendo la forma, es que viene siendo una cerámica que se caracteriza por doble pico y azapuente, al igual que Paracas, ¿ya? Que es de donde ellos terminan proviniendo, no te olvides. El otro elemento, el otro elemento, ellos van a destacar por lo pictórico, es decir, por los colores que utilizan y las imágenes que ponen en su diseño sobre lo escultórico. No van a terminar siendo muy buenos en la producción de formas de cerámica, ¿ya? Hay algunas como esta, por ejemplo, donde tienen la forma de un ave, pero lo que destaca de esta ave no es la belleza de la cerámica, sino termina siendo los colores que utilizan para terminar definiendo los tipos de plumas, el color de los ojos, el color de las patas, etcétera, el color del cuerpo, ¿ya? Eso termina siendo importante dentro de esta producción. Ahora, lo otro que tenemos que tomar en cuenta sin duda es la arquitectura, o sea, sus construcciones que van a terminar teniendo. En el caso del Nazca hay algunos puntos que son importantes, ¿ya? Uno, todas las construcciones, no te olvides, ya del Perú prehispánico en la costa, van a terminar siendo hechas en base a un material que termina siendo el adobe, los ladrillos de barro, ¿ya?
En el caso de Nazca, lo que van a destacar son la construcción de centros urbanos ceremoniales, es decir, ciudades que a la vez terminan siendo centros religiosos. Pero además destacan por la arquitectura urbana planificada en castellano. Ellos van a terminar realizando ciudades con un objetivo. Y eso te lo puedo terminar poniendo por acá. ¿Ya? Vamos a poner esto. ¿Ya? Cuando te hablo de que hacen ciudades con un objetivo es lo siguiente. Mira tú. Ellos van a terminar haciendo un espacio, ¿ya? Un espacio que termina siendo su centro de gobierno. ¿Ya? O sea, aquí se termina encontrando la élite de la sociedad nasquense. ¿Ya? Frente a este se termina encontrando un espacio donde se termina haciendo una recaudación del cobro de tributos o de ofrendas. ¿Ya? Acá está una fortaleza militar, ¿ya? Una fortaleza militar. Aquí se termina encontrando un templo, ¿ya? Un templo. Y frente a ello se terminan encontrando las viviendas de los nobles o de la élite gobernante, y frente a ello se terminan encontrando las viviendas de los artesanos. No del campesino, no del pescador, sino de los artesanos. Y todo este territorio terminaba siendo rodeado con murallas, ¿ya? Rodeado con murallas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Primero, para poder evitar ser atacados porque tienen recursos que proteger. Lo segundo, a tomar en consideración, ya a tomar en consideración, es que aquí están solamente los gobernantes, ya los gobernantes y los productores de objetos de lujo para la élite. Acá afuera está el pescador, acá afuera está el agricultor, acá afuera está el pastor, ya la gente que produce alimentos están fuera de la ciudad. Ahora, si te das cuenta, hay una organización en su construcción, pero creo que es planificada. Aquí está el centro de gobierno, aquí está la élite y aquí está el pueblo. Se habla de una jerarquización también. Y eso lo observamos en construcciones como Cahuachi. Cahuachi termina siendo su principal centro administrativo, centro de gobierno y a la vez su principal centro religioso o centro de peregrinación. La población mochica, ya la población mochica o la población nazca va a terminar dirigiéndose hacia allá para terminar ya pagando sus ofrendas a sus dioses, y a sus ancestros, que también son puestos en estos lugares. Ya termina siendo la imagen de Cahuachi. Otras dos ciudades importantes terminan siendo Latinguiña y Estaquería. Con tres ciudades, ya con tres ciudades, Nazca terminó teniendo el control, ya terminó teniendo el control de todo el territorio de Ica, ya con solo tres ciudades. Por eso, ese dato es importante, porque este modelo luego va a ser tomado por parte de la cultura Wari, ¿ya? Que va a terminar multiplicando el número de ciudades en su favor para poder manejar todo el inmenso imperio que va a terminar creándose luego. Lo otro que destaca sin duda terminan siendo los llamados geoglifos o líneas de Nazca. Cuando hablamos de la línea de Nazca, como te la estoy poniendo allí en esa imagen, tú también la conoces, que termina encontrando la imagen de qué? Del colibrí, del mono, de la ballena, de la araña, del astronauta, etcétera, ¿ya? Del perro, de la lagartija, etcétera, ¿ya? Pero, ¿dónde se encuentra esa línea de Nazca? La línea de Nazca se van a terminar ubicando en las pampas de Palpa, Nazca e Ingenio. ¿Qué cosas son pampas? Las pampas terminan siendo territorios llanos, planos y además de eso, secos, ¿ya? Este territorio se caracteriza por la ausencia de lluvias, ¿ya? Por la ausencia de lluvias. Segundo, se va a terminar caracterizando porque en la superficie del suelo se viene teniendo una tierra con una gran cantidad de óxido ferroso, ya óxido ferroso. Como tiene mucho fierro en la superficie, ¿qué va a pasar? Como corre el viento, ¿ya? Como corre el viento, el fierro se oxida, ¿ya? Para que entiendas, es como cuando tú, por ejemplo, has comido una manzana y la has terminado dejando hacia el aire libre, ¿ya? Esa manzanita se va a terminar poniendo roja en su carne porque tiene óxido ferroso. Eso es lo mismo que pasa acá, ¿ya? Eso viene teniendo ese color rojizo, ¿ya? La superficie. Sobre esta superficie, repito, donde casi lluvias no hay, ellos van a terminar estableciendo las figuras, ¿ya? Figuras de largas dimensiones, en donde hay mayormente líneas, ¿ya? Líneas rectas, nada más, líneas. Algunas figuras geométricas, pero las que destacan, no por cantidad, sino precisamente por lo diferente, terminan siendo las figuras zoomorfas o figuras de animales. Estas hay que tomar en cuenta, van a terminar siendo diseñadas por parte de la cultura nazca, pero van a ser descubiertas para la ciencia por parte de un arqueólogo en la práctica que era el señor Toribio Mejía Gespe, ¿ya? Toribio Mejía Gespe es el primero que descubre la línea de Nazca y va a considerar que estos terminaban siendo caminos ceremoniales. ¿Qué es eso, profe? Te explico.
Cuando Toribio Mejía Gespe encuentra esto, le pregunta a las poblaciones que viven en los alrededores, ¿qué les han dicho a ustedes sus ancestros, sus antepasados sobre esas líneas que están ahí representadas? Entonces la gente le decía, cada una de estas imágenes termina representando a los tótems de las diferentes tribus, es decir, a los animales sagrados. Entonces, en determinados momentos, la gente iba con una suerte de procesión y caminaba alrededor de esos tótems para rendirle ofrendas. Entonces, por eso es que Toribio decía de que eran caminos ceremoniales, porque la gente, repito, caminaba alrededor de ellos como procesiones. ¿Ya? Tiempo después aparecen otros investigadores y entre ellos destaca María Reich, quien considera que se quedó a vivir además en la línea de Nazca y que fue una de las principales protectoras para que éstas no terminen siendo dañadas. María Reich consideraba que esos terminaban siendo, por el contrario, grandes calendarios astronómicos. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Me refiero a que estas líneas terminaban representando figuras de animales, sí, pero que era como en la antigua Sumeria, en Mesopotamia. Eran constelaciones o grupos de estrellas, ¿ya? Que habían sido puestas en el suelo y que se les había dado alguna forma en particular, ¿ya? Y que ellas terminaban sirviendo para poder hacer predicciones climáticas, ¿ya? Así como está esto, John Reinhardt termina diciendo de que las líneas, las que son principalmente solo líneas rectas, terminaban sirviendo para poder saber dónde están los ríos subterráneos y de ellos terminar extrayendo agua a través de galerías filtrantes. Investigaciones japonesas posteriores van a terminar considerando de que todas las anteriores tienen cierta razón, pero que en realidad terminaban siendo parte de un gran camino ceremonial. Es decir, Paracas había terminado haciendo figuras antropomorfas en las laderas de los cerros, Nazca había terminado haciendo figuras zoomorfas en el suelo, en la superficie, y lo que se hacía en esa época es que la gente tenía que ir hacia Cahuachi como un centro de peregrinación, ¿ya? Como un centro de culto. Y se terminaba siendo una suerte de camino, ¿ya? Para decirle a la gente hacia dónde está el lugar a que tienen que caminar. Así que, al parecer, eso termina siendo uno de los porqués de la grandes línea de Nazca. ¿Qué pasó al final con Nazca? Nazca, como varios de estos pueblos de la época del intervalo temprano, entra en crisis por un fenómeno del niño, ¿ya? Por un fenómeno del niño. Y cuando entra en crisis por el fenómeno del niño, entonces va a terminar siendo rápidamente sometido por un imperio en expansión que terminó siendo Wari para esa época, ¿ya? Para esa época. A ver, cuando hablamos de otra cultura importante de este periodo, sin duda, tenemos que terminar trabajando a Moche o Mochica, ¿ya? Es la misma forma para poder denominar a la misma cultura que se va a terminar ubicando en la zona de la costa norte del Perú. Ella viene teniendo como centro ya la región actual de La Libertad y se va a terminar encontrando entre los valles de los ríos Moche y Chicama en el centro, ya en la zona de La Libertad. De ahí viene el nombre de Mochica, ya Mo por Moche, ya por el río Moche, y Chica por Chicama, ya Mochica. Ahora, cuando hablamos de Mochica, ya cuando hablamos de Mochica, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, Mochica, hay que recordar que si bien tiene su centro en La Libertad, se va a terminar expandiendo progresivamente por toda la costa norte, teniendo influencia en Piura, hasta el valle del río Piura, como lo puedes terminar viendo en el mapa, ¿ya? Donde va a terminar teniendo el centro arqueológico de Loma Negra, pero también va a terminar teniendo influencia en la zona de Lambayeque, ¿ya? Lambayeque, La Libertad, y va a terminar llegando hasta Ancash, ¿ya? Esas figuras de moradito que están ahí son sus centros arqueológicos, Pampa Grande, Zipán, que es más conocido, San José de Moro, donde está la sacerdotisa, está la Huaca del Brujo, donde está la Dama de Cao, ¿ya? Está Galindo, está la Huaca del Sol y la Luna, que son seguramente sus centros arqueológicos, sobre todo el de la Luna más importante, Pampa de los Incas, Pañamarca, todo esto fueron parte de las zonas de dominio que terminó teniendo la cultura moche en la costa norte, ¿ya? Ahora, su territorio es un territorio semiárido. Toda la costa es un territorio semiárido, pero la diferencia es que en la costa norte los ríos vienen teniendo un caudal permanente, tienen agua todo el año, ya tienen agua todo el año. Y de esta manera hay que tomar en consideración, que bañados por parte de sus ríos, esto le termina dando fertilidad a su suelo, ¿ya? Y vienen teniendo producción agrícola sin mayores complicaciones. Por eso mismo es que la principal actividad económica de los mochicas termina siendo la agricultura. No tienen problemas para poder cultivar. Si quiero cultivar, cultivo en las laderas del río, en el valle. Si quiero cultivar más, pues hago canales de regadío, ya, canales de regadío. Aunque ellos van a tener un canal de regadío especial llamado con el nombre de canal de la cumbre,
que nace a 800 metros sobre el nivel del mar, en una cumbre, en un cerro, y que va a terminar permitiéndole por la altura, terminar haciendo canales ya a lugares cada vez más alejados. Importante, ese canal de la cumbre sigue siendo utilizado hasta ahora para el desarrollo de la agricultura. Pero hay que tomar también en cuenta otros datos. No solamente están los canales, está lo que les decía hace un rato, la obtención o el uso del agua subterránea a través de acueductos, como el acueducto de Ascope, que todavía sigue siendo utilizado hasta la actualidad. Otras actividades, tomando en cuenta que vienen teniendo un litoral gigante, van a terminar teniendo pesca, van a terminar teniendo comercio con pueblos de la sierra y la selva, lo cual se observa porque en algunas tumbas se va a terminar encontrando penachos, ¿ya? Una serie de plumas ¿ya? Que se vienen poniendo sobre la cabeza de los miembros de la élite, como una forma de diferenciación social. En el caso de Moche, mira tú, ellos van a destacar, y lo vamos a ver en un ratito, por su cerámica, y su cerámica es escultórica, se le da forma a lo que ellos representan, de sus actividades, su vida diaria, sus creencias, etc. En ese caso, la actividad de la pesca se va a terminar observando, a través de estas imágenes, los caballitos de Cotora. Así como está esto, recuerda que también se va a terminar observando en los dibujos. En los dibujos se va a terminar observando la presencia de personas puestos sobre caballitos de Totora y que están pescando en el mar, Es parte precisamente de lo que ellos terminaban realizando como actividades. Así como está ello, hay que hablar de la parte política, que es la parte seguramente más interesante en Mochica. Y en el caso de Moche, primero, Moche no es un gobierno unificado. Moche, en toda la costa norte, como te lo mencioné hace un rato, mira tú, tiene una gran cantidad de ríos. El río Piura, el río La Leche, el río Sama, el río Saña, el río Reque, el río Moche, donde está Zipani, o donde está igual que el Sol y la Luna, está el río Jequetepec, está el río Chicama, está el río Virú. Y todos esos ríos, terminan formando valles. Cada valle viene teniendo su propio gobernante, ¿ya? Llamado Alaec. Hay algunos casos donde una persona gobierna más de un valle y a esa persona se le llama Sequich, pero lo que no encontramos es un rey de los Mochica, ¿ya? Por eso les digo que no hay un gobierno unificado, porque no hay un rey que tenga el control de todos los territorios a la vez. Lo que en realidad encontramos es una confederación, es una alianza de valles, Es decir, por más que hayan gobernantes en cada uno de ellos, tomen en consideración de que cada valle venía teniendo su propio gobernante, ¿ya? Su propio gobierno autónomo e independiente, pero además de que a pesar de eso, ¿ya? A pesar de que cada valle tenía su propio gobernante, hay que considerar de que ellos en común, venían teniendo algunos elementos, por el cual podemos hablar de la cultura mochica, de Piura a Ancash, y no de pequeñas culturas locales. Ellos en común venían teniendo el mismo idioma, el Muchi. Ellos en común venían teniendo el culto a los mismos dioses, Y uno en común va a terminar siendo este dios llamado con el nombre de Ayapaek. Ayapaek termina siendo, más que un dios, termina siendo la representación del ejército mochica en guerra contra otros pueblos, ¿ya? Y precisamente este personaje va a terminar siendo no solamente venerado, sino que además de eso va a terminar siendo representado en todas las imágenes donde aparece la cultura mocha. Repito, Ayapaek, o también llamado el dios degollador, va a terminar siendo el dios ligado a la formación de la fuerza militar, ¿ya? Y las guerras que Moche venía teniendo contra otros pueblos, ¿ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de Moche, hay que tomar en cuenta, número uno, que además del idioma, además de sus dioses, ellos venían teniendo costumbres en común. Vestimentas, alimentos, ceremonias, cerámica, etcétera, que hace que ellos sean considerados como parte. No te olvides tú. ¿Qué más? En el caso de los mochicas, él está poniendo una representación del dios Ayapaek en estos diferentes murales que se terminan encontrando, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, cuando hablamos de Moche, otros elementos que hay que tomar en consideración terminan siendo las guerras. O sea,
No significa de que porque vengan teniendo una cultura en común y se conozcan, no significa de que no se enfrenten. Los pueblos de Moche permanentemente estaban en conflicto. No eran grandes guerras de un pueblo contra otro. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos terminan siendo numéricamente reducidos en cantidad, lo que se hacen son batallas rituales. En castellano, cada valle, cada pueblo venía teniendo su propio ejército, ¿ya? Y estos ejércitos se terminaban peleando entre ellos, ¿ya? Se terminaban peleando entre ellos. Y al pelearse entre ellos, lo que buscaban era vencerlos para terminar teniendo autoridad, de autoridad sobre el otro pueblo durante algún tiempo. Es decir, el Valle del Río Moche se terminaba enfrentando al Valle del Río Chicamo. La selección de militares de uno y otro pueblo se enfrentaban para terminar mostrando quién era el más fuerte, ¿ya? Y al mostrar quién era el más fuerte, terminaba mostrando su autoridad o dominio. Eso es lo que encontramos con ellos, ¿ya? Ahora, en este caso, tomen en consideración lo siguiente, ¿ya? Tomen en consideración lo siguiente. En diferentes construcciones de Mochica, lo que tú vas a terminar encontrando son grandes terrenos donde al parecer habían batallas rituales. Ejército, ya, selección de militares del pueblo A contra selección de militares del pueblo B. Al que derrotaban, al que perdían, buscaban no matarlo, ya buscaban someterlo y luego lo terminaban entregando en sacrificio, en ofrenda a los dioses, ya en ofrenda a los dioses. Y de esa manera, el gobernante del pueblo vencedor gobernaba o lideraba al pueblo vencido, al parecer hasta su muerte. Son cosas que también hay que tomar en cuenta que no se pueden terminar precisando en la medida de que no hay escritura para la época, ¿ya? Pero debió ser así de acuerdo a las características que se encuentran en otros pueblos en otras partes del mundo. Otro aspecto más, en la época mochica, las mujeres eran parte importante del gobierno. No solamente eran las esposas de, sino que también terminaban siendo parte de la élite gobernante. Se observa precisamente esto en las grandes tumbas con ofrendas que terminan teniendo, pero también en la iconografía de los moches, donde cuando se acercan sacerdotes a los dioses a rendir ofrendas, siempre hay dos varones y una mujer, ¿ya? Una mujer entre los varones para terminar acercándose a los dioses, lo que implica que son parte de la élite gobernante o dirigente de esta época. En el caso de la cerámica mochica, no te olvides por si acaso, ¿ya? Cuando hablamos de estas mujeres gobernantes, hay dos grandes centros arqueológicos donde se halla la muestra del poder de las mujeres. Uno termina siendo la tumba de la sacerdotisa de San José de Moro, donde lamentablemente primero llegaron saqueadores de tumbas y por lo tanto no se termina encontrando toda la diversidad de recursos que ellos tienen. Y por otro lado terminamos teniendo a la Dama de Cao. La Dama de Cao, la Dama de Cao termina siendo la figura o uno de los centros funerarios más importantes que se han terminado hallando en el Perú. Uno, porque se observa una tumba lujosa para una mujer, como se enterraba precisamente a los miembros de la élite que eran masculinos. Se terminó encontrando una serie de joyas, ya, que va con coronas, con cetros, ya, con vestimentas hechas de láminas de oro y bronce, con collares, ya, con narigueras, con orejeras, con un montón precisamente de recursos que terminan mostrando que ella termina siendo una mujer de la élite, ya. Al parecer una mujer que fallece en el momento de dar a luz, ya, en un caso especial. Cuando hablamos de la cerámica, hay que recordar también algunos aspectos. La cerámica de Moche es una de las cerámicas mejor logradas del Perú prehispánico, ¿ya? Se caracteriza, número uno, por ser bicroma, ¿ya? Por ser bicroma, eso significa que terminaba utilizando dos colores a la vez. Terminaban siendo el blanco sobre rojo, o sea, la cerámica en general terminaba siendo roja por el color de la arcilla, pero se terminaba pintando sobre ella con blanco para terminar dejando grabados su imágenes. En el caso de la cerámica, ya tú lo puedes encontrar en otros textos como que termina siendo un color crema y un color guinda, ¿ya? Como los colores de la Universidad de San Marcos o los colores de la camiseta de la U, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos colores se iban haciendo opacos en el tiempo. La pasada de blancos a medios amarillos, por eso medios cremas, o de rojo a un rojo medio vino o medio marroncito, ¿ya? Por eso se habla de color rojo guinda granate o rojo indio, o blanco, blanco humo o crema, o blanco hueso. Así lo terminan llamando diferentes autores. Segundo, su cerámica destaca por ser realista. ¿Por qué? Porque van a terminar representando elementos de la realidad. Van a terminar poniendo figuras, por ejemplo, de personas que están
danzando, personas que están cultivando el suelo, que están pescando. Van a poner sacerdotes, militares, campesinos, hombres, mujeres, niños, verduras, frutas, animales, plantas, todo van a terminar poniendo. Todo lo que en la realidad pasa, o lo que su realidad imaginaria termina precisamente creyendo. Por eso que también se habla de que es una cerámica documental, porque me puede terminar dando a conocer muchas cosas, muchos elementos de la sociedad mochica, ¿ya? A ver, cuando hablamos de moche, ¿ya? Cuando hablamos de moche, hay que recordar que su cerámica termina siendo de dos tipos. Un primer tipo de cerámica se le llama cerámica iconográfica o pictográfica. ¿Por qué? Porque en la superficie de su cerámica se va a terminar haciendo dibujos, como esta, por ejemplo, donde se observa la casa de un pelícano o de un ave, ¿ya? Pero no solamente es actividades económicas, sino que también habría que tomar en cuenta las creencias que ellos tienen. Esto de acá ha sido utilizado en el último examen de admisión. Tomen en cuenta que acá en la parte inferior derecha se termina observando como una persona muy bien vestida, que podría ser un sacerdote, le está clavando una suerte de cuchillo o tumi ya a una persona que está desnuda y amarrada. Esta persona se ve que está muriendo porque viene teniendo un rostro negro, ¿ya? Pero además está saliendo sangre. Y esa sangre va a terminar siendo recibida en una copa que se termina viendo acá como se le termina entregando a una persona de mayor tamaño. Tres personas, ya, tres personas, dos varones, hombre y una mujer, van acercándose precisamente para darle ofrendas a esta persona que es de mayor tamaño, que para algunos representa al dios Ayapae o al dios guerrero, ¿ya? No te olvides tú, ya, no te olvides tú. ¿Qué más? Ya, ¿qué más a tomar en consideración? Cuando hablamos de mochica, no solamente vamos a encontrar esto, también está lo que hace un rato les mostré, escenas de pesca, ya, escenas de agricultura, escenas de rezos, etc. También los huacos que más me gustó de mochica, y siempre lo digo, es un huaco como este, ya de forma redondeada o de cuerpo globular, que en el centro venía teniendo una línea, que en la parte superior había personas que estaban bailando, personas que estaban rezando, personas que estaban cultivando y personas que estaban teniendo relaciones sexuales. Y en la parte inferior exactamente lo mismo, con la diferencia, ya con la diferencia que los que estaban arriba eran hombres de carne y hueso y los que estaban abajo eran calaveras, ya calaveras. Eso, pero ¿cómo es que las calaveras van a terminar cultivando, rezando, bailando? No, lo que te quiere decir Moche es que para ellos existe una vida tras la muerte. Y precisamente en esa otra vida se hace exactamente lo mismo que acá. Si tú cantabas, cantarás. Si tú bailabas, bailarás. Si tú rezabas, rezarás. Y si tú tenías relaciones sexuales en otra vida, lo vas a seguir teniendo. Es más, si tú estabas casado, vas a vivir en otra vida con tu misma esposa y tus mismos hijos. Es como más o menos la película Coco, ¿no? Todos se encuentran en otra vida. Algo así vas a terminar encontrando las creencias de los moches. Por otro lado está la llamada cerámica escultórica. La cerámica escultórica, como lo pongo por acá, es aquella a la que se da la forma de lo que quiero representar. O sea, no es tanto dibujar sobre ellas, ¿ya? Sino es darle la forma. Y hay dos tipos de cerámica escultórica. Por un lado están los llamados huacos retratos. El huaco retrato, ya el huaco retrato termina siendo aquellos que representan las formas de rostros. O sea, solamente rostros. Y en el caso de los solamente rostros, hay que tomar en cuenta varias cosas. Se va a terminar mostrando la fisionomía del rostro de los moches, que por lo general terminan teniendo cúmulos sobresalientes, ojos medios achinados, ¿ya? Además de eso, miren ustedes, algunos se terminan pintando el rostro, otros se terminan poniendo como una suerte de chullo, que es sobre todo para soportar el calor, y otros vienen teniendo, mira tú, como una suerte de avecitas que salen. Son su moda, ya, su moda. Es como ponerse gorros con diferentes diseños. De estos, dos vienen teniendo las orejas perforadas y se vienen poniendo no aretes, ¿no? Que son como los que se hacen ahora con perforaciones en el centro de Lima. ¿Ya? Así se hacen mucho, es parte de su moda, su creencia y su forma de verse. Pero por otro lado tienes qué cosa, por otro lado también tienes que los huacos retratos no son solamente rostros que pueden mostrar la forma en la que ellos se visten, sino que también pueden terminar siendo qué cosa, pueden terminar siendo eh, eh, estados de ánimo. Hay personas que están tristes, alegres, molestas, o personas que están enfermas, que vienen teniendo labio leporino, que vienen teniendo uta, que semejante a la letra se les va cayendo en la piel, o que vienen siendo ciegos, por ejemplo, como el que está acá. Este es al parecer la figura de un sacerdote que termina no teniendo ojitos. También hay que tomar en cuenta la figura de cuerpos enteros de guerreros, de sacerdotes, etcétera, de campesinos y demás.
se va a terminar teniendo frutas, verduras, animales, ya, animales. Acá tenemos una chirimoya, ya, así por el estilo. Todo esto es parte de la cerámica escultórica. Para finalizar, tenemos dentro de la cerámica escultórica, ya, también terminamos teniendo los llamados huacos eróticos. Y cuando hablamos de los huecos eróticos, estos se van a caracterizar ¿por qué? Se van a caracterizar porque se va a terminar representando imágenes de sexo, ¿ya? Imágenes de sexo, que eran parte, número uno, de la vida diaria, porque la gente a diario tiene sexo, ¿ya? No estoy diciendo que todos tengan sexo todos los días, pero tú y yo podemos estar en clase y alguien tiene sexo en este momento en el mundo, ¿ya? Pero además de ser parte de la vida diaria, ellos van a terminar mostrando con ello el culto a la fertilidad, ¿ya? Y además de eso, las diferentes parafilias, ¿ya? Los moches, repito, tienen huacos que terminan siendo, ¿ya? Que terminan siendo realistas. Ellos van a representar lo que en la realidad existe. Y por lo tanto, ya van a terminar viendo algunos casos. Número uno, esto termina siendo una imagen de sexo normal entre un hombre y una mujer, en lo que hoy llamaríamos posición del misionero, mujer abajo, hombre arriba, nada más. Un sexo normal. Acá terminamos teniendo un sexo, ya un sexo entre una mujer viva y un hombre muerto. Mira tú que su rostro termina siendo una calavera, ¿ya? Y mira tú, ¿ya? Y mira tú que esta mujer está masturbando a ese hombre, ¿ya? Eso, pero aguanta, pero si está muerto, ¿cómo va a masturbar si que también ya debió desaparecer? No, no es que una mujer en la época noche desentierra a un muerto y lo masturba, no están diciendo eso. Lo que está queriendo decir es que acá hay una relación matrimonial, que a pesar de la muerte de uno de sus miembros, el matrimonio continúa. Ella sigue siendo su esposa y por lo tanto, cuando ella muera, seguirán estando juntos, ¿ya? Ahorita solamente están separados por el plano de vivos y muertos, pero siguen siendo pareja. También está el caso de estos hombres que vienen teniendo penes gigantescos y estas mujeres que tienen vaginas gigantescas, no su esposa, por ese caso, ¿ya? Sino que estos artistas lo que han hecho es representar el culto de la fertilidad a los genitales que dan vida a los seres humanos, ¿ya? Pero así como está eso, vamos a terminar como chica con otros elementos, la arquitectura. Ya te dije, si está en la costa, el material es el adobe, ¿ya? Recuerden que ellos van a terminar construyendo huacas, ¿ya? Las huacas terminan siendo centros urbanos, ya es decir, ciudades, pero que a la vez terminarán sirviendo como centros ceremoniales o centros de culto religioso, ¿ya? En el caso de Mochica, las huacas terminan siendo varias y destacan la Huaca del Sol, de donde no se tiene información alguna porque los arqueólogos no la han excavado, porque no hay plata para excavarla. Al frente está la Huaca de la Luna, una al lado de la otra, la que sí está muy, muy, muy investigada y tiene un montón de frisos, un montón de esculturas o murales en sus paredes, con la imagen del dios Ayapae, que hace un rato les mostraba, ¿ya? No, con la imagen de la rebelión de los objetos, que es esta que está acá, mira tú, acá vas a terminar encontrando una porra que tiene una porra en su mano y que está buscando otros humanos. Acá vas a terminar teniendo, por ejemplo, un escudo que tiene amarrado un hombre. Acá vas a terminar encontrando, de acá va a terminar encontrando como lanzas, ya como lanzas que están persiguiendo otros seres humanos, ya. La pregunta es, profe, ¿y eso qué es? Bueno, interpretaciones muchas, de interpretaciones muchas. Algunos hablan de que la tecnología se puso en contra de los hombres, ¿ya? Y por eso lo están atacando. Otros hablan de que esas herramientas que se vienen revelando en realidad terminan siendo humanos, ¿ya? O sea, guerreros, gente del pueblo que se dedica a trabajar para la élite, pero que ya se aburrió y que se pone en contra de ellos y por eso se están revelando. Interesante, los noches en su iconografía terminan poniendo hasta qué cosas les pasaba o cuáles eran sus temores. También está, por ejemplo, el complejo del Brujo, donde destaca la Huaca del Brujo y donde destaca la Huaca de Cao Viejo, donde se encontraron los restos de la señora de Cao, o la Huaca Rajada, donde se encuentran los restos del señor Zipán. El señor Zipán fue un descubrimiento interesante, porque se terminó encontrando una tumba intacta de un gobernante mochica. Pero además de eso, terminó siendo interesante porque cuando él fallece, los miembros de su familia o los miembros de la élite que compartía el poder con él terminaron siendo sacrificados y enterrados junto con él para que cuando vaya a la otra vida, él siga siendo reconocido como un gobernante. Tanto en el señor Zipán como en la señora de Cao se va a terminar encontrando esto, ya la producción de joyas, que es precisamente lo que ellos destacan en la joyería, ya, y es parte de los datos que pertenecen a Moche. Finalmente, al igual que lo que te dije hace un rato,
Fin del internado temprano, fenómeno del niño, Wally se expande y encuentra una moche debilitada que termina siendo su enemigo. ¿Ok? Nos faltan 4 minutitos y vamos a terminar viendo algunas de las preguntas que están para tu dirigida, que están además en tu aula virtual. ¿Ya? Así que vamos a sacarla de ahí, a la cual tú también tienes acceso, para terminar resolviendo algunas de las preguntas que nos corresponden en este momento. ¿Ok? Vamos